Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Usted sabe con toda seguridad esa historia de Alicia en el País de las Maravillas. España es Lola Delgado en el País de las Mascarillas. Y lo último de Lola Delgado que hemos tenido es esa ocurrencia de permitir que la justicia argentina, valga el oxímoron, investigue el franquismo. El jueves tiene que declarar ante una juez argentina don Rodolfo Martín Villa, nada menos. Esta historia, si usted se acuerda, esta historia, por eso es tan importante el asunto, viene del empeño zapateril-garzoniano de destrozar todo lo que se hizo en la transición para construir otra cosa que tienen que construir los destructores, es decir, ellos. Y he aquí que a esta mujer, a la fiscal general del Estado, la de las comidas con Villarejo, no se le ocurrió mejor instrumento que en pleno agosto, es decir, con agostidad y alevosía, dictar una nota informativa que dejaba sin efecto una decisión de la Fiscalía anterior, de Consuelo Madrigal, por la cual venían a decir algo así como, hombre, los delitos que supuestamente se han cometido en España, que los investigue la justicia española, que para eso tenemos tribunales. Bueno, pues esta mujer, Lola Delgado, lo ha hecho de tapadillo para volver a poner sobre la escena lo que al parecer les obsesiona absolutamente, que es tratar de demostrarnos que aquí al menos la mitad del país somos malos y por tanto debemos ser expulsados. Y la otra mitad, que serán ellos, Lola Delgado y los suyos, son los que tienen derecho a dictar todo lo que corresponda a nuestras vidas. No he oído todavía a los juristas españoles diciendo hasta aquí hemos llegado. Sí hemos oído a Felipe González, a José María Aznar, a Mariano Rajoy y hasta a Zapatero diciendo que esto no puede ser. Y aún más, exlíderes de comisiones y de UGT también diciendo que qué es eso de que ahora don Rodolfo Martín Villa, por cierto, si no recuerdo mal, presidente o consejero delegado de Prisa, ¿verdad? Que fue, vaya a declarar ante una jueza argentina por los supuestos crímenes cometidos entre el año 76 y el 78, es decir, ya muerto Franco, siendo ministro del Interior. Esto es de locura. Y yo sé que usted estará pensando ya la mecánica. Esto es una cortina de humo para que no hablemos de Podemos. No, de Podemos vamos a hablar, pero no es una cortina de humo. Cuando hay humo suele haber fuego. Y aquí el fuego es el que nos está quemando a todos, el de una gente que pretende quemar España. Hoy lo veremos. En fin, son las 21:47 y hoy en El Gato al Agua tenemos un menú de lo más suculento. Titulares. Lo dicho, la fiscal Delgado abre la puerta a que Argentina investigue el franquismo. Interrogarán este jueves al exministro Rodolfo Martín Villa por hechos, por cierto, cometidos cuando Franco ya había muerto, que esta es la cuestión, año 76, año 78, siendo ministro del Interior de un régimen democrático. Esto es una gigantesca pantomima, pero de una gravedad infinita, porque significa, al final, poner en cuestión la democracia española, lisa y llanamente. Mientras tanto, hay un montón de gente que se pregunta, pero bueno, aquí es que no hay nadie al mando. Bueno, pues al mando, mandar sí, gobernar es otra cosa. Pandemia, crisis económica, desbarajuste político y crece la impresión de que tenemos el peor gobierno en el peor momento. Hoy lo examinaremos por lo menudo. Y examinaremos, por ejemplo, lo que está pasando con los presupuestos generales del Estado. De momento, Moncloa está convencida de que va a poder poner de acuerdo a Podemos y a Ciudadanos, aunque tanto Podemos como Ciudadanos dicen que no. A todo esto, no sabemos en qué consisten esos presupuestos porque no nos lo han dicho todavía, seguramente porque ni ellos lo saben. Parte de esa negociación es Podemos, que en este momento está metido en absolutamente 1000 fregados. El enésimo escándalo es el que cuenta hoy Luca Costantini, lo tenemos esta noche aquí en el programa, es la organización del sistema informático que permitía al partido borrar los votos de los críticos en las consultas internas. Esto, bueno, esto ya es lo último. Bueno, lo último no, lo penúltimo. Porque lo último es lo que está pasando en los tribunales. Está aquí Teresa Gómez esta noche, que nos lo contará también, donde el juez García Castellón le ha dicho a la Policía Científica,
Mire usted, para decir que esto lo ha roto Pablo Iglesias, eso ya lo sé hacer yo, no me hace falta una carrera. En fin, se está liando la cosa, pero bien. Mientras tanto, la realidad es la que arrojan las cifras económicas. Por ejemplo, en materia de turismo, en julio la llegada de extranjeros cayó un 75%. Y ojo, esto es julio, no es agosto. Y gastaron un 80% menos que el año pasado. Si esto lo juntamos a cifras como la que hemos conocido hoy de la automoción, que implica un retroceso del 40% en lo que va de año en la venta de automóviles, pues se puede imaginar lo que está pasando en la vida real de los españoles. En lo único que parece el gobierno tener las ideas claras es en que hay que acabar como sea con Isabel Díaz Ayuso. El gobierno mantiene su guerra particular contra la Comunidad de Madrid. Da la impresión de que a lo que aspiran es a que Isabel Díaz Ayuso tenga que ir a las Cortes a implorarle a Pedro Sánchez que decrete el estado de alarma en la comunidad autónoma madrileña y si esto es lo que parece, es absolutamente impresentable. Pero en fin, a lo mejor yo me equivoco y es que veo las cosas, como decir, con mala intención. Para eso nos sacarán del error nuestros contertulios de esta noche. Don Enrique Calvet, ¿cómo está usted? Muy feliz de ver tan lozanos a todos mis compañeros y de, por lo tanto, inaugurar el año judicial a nuestra manera, ¿no? Creo que es el lunes, pero nosotros aquí vamos a juzgar la situación española, que eso es otra broma, ¿no? ¿Traes titular esta noche? Sí. Vamos a verlo. Que es, para estar seguro, pero es ¿por qué lo llama Estado compuesto? Hombre, cuánto me alegro de este asunto que no ha tocado a nadie y me parece de una importancia enorme. Cuenta. Pues nada, que ¿por qué lo llama Estado compuesto si quiere decir Estado fallido, ¿no? O sea, estos son los leitmotivs que se sacan goebbelsianamente, gramscianamente. Ahora estoy viendo que hay uno nuevo, que es España sí puede, no sé. Que son eso, lo de la cogobernanza, que quiere decir que la gobernanza se ha ido al carajo y aquí no gobierna nadie, claro. Y lo del Estado compuesto. Nunca ha estado, para el ciudadano, el Estado tan descompuesto, ¿verdad? Y es un Estado fallido, y quería decir dos ejemplos para comparar con los Estados que nos conviene comparar, que son los de Europa, ¿no? Lo de Alsasua del otro día, vamos a ver, que un ministro del Interior, un gobierno, no apoye a las instituciones democráticas, por cierto, como sus policías, ¿verdad? Y él tenga un discurso muy claro, no tengo que decir ya, jurídicamente un discurso muy claro y de apoyo y tal, eso no sucede en ningún país de Europa. Es decir, no puede dejar, por favor. Paralelamente ese gobierno, por cierto, por una hortero que no nadie sabe quién pintó en una carretera, una hortero pintada, armado durante 15 días un escándalo del odio, etcétera. Bueno, eso no ocurre. O sea, tú rebajar en estos momentos que es tan importante la seguridad, que se está perdiendo la seguridad jurídica de los más débiles, además, el hacer ese estrambote de no apoyar a tu policía es monstruoso. Segunda cosa, y con eso acabo, es decir, ayer, final de agosto, hubo un señor presidente regional inhabilitado, pero presidente regional de España, de un gobierno español regional, que dijo que él ya había desobedecido al Supremo 2 veces y ya vendrían muchas más, con razón. Y además, por supuesto, que a él un tribunal español, ¿qué le iba a decir esto? No, ni Bélgica, no existe ningún país de Europa, los he visitado todos. O sea, y además he estado metido en esto, en el Parlamento, para comparar y para ver. Ninguno en que eso no sea objeto de una fulminante réplica. Porque el Estado tiene que existir. En este país no existe. Sí, ¿cómo que no existe? Si te pillan fumando en una terraza, te meten un multazo de narices. No, eso a quien no le multan esa torra, a ti sí. No, a mí. Pero eso es Arturo Moreno que no fuma. Pero es que eso será tu autonomía la que te multa. Ya. No el Estado. Oye, el Estado. Muy interesante esto del Estado compuesto. Me parece de una importancia enorme y ha pasado desapercibido porque la gente ya... Bueno, usted que es muy joven, entonces no se acordará. Vamos a ver. Lo del Estado compuesto se lo saca de la manga el separatismo socialista catalán desde la época de Robert de Ventos. Para decir lo siguiente. Que era socialista en aquel momento. Sí, la monarquía española tradicional, es decir, la de los Austrias, era una monarquía compuesta, es verdad. Había Cortes de Castilla, Cortes de Aragón, por tanto, España debe aspirar a ser un Estado compuesto. España no es un Estado compuesto. No. España es un Estado unitario,
donde la gobernación se distribuye en comunidades autónomas con sus competencias. No, es un Estado compuesto. Un Estado compuesto era la monarquía de los Austrias, cortes de diferentes reinos. No es España un Estado compuesto. Ahora este pollo, seguramente sin saber lo que quiere decir, lo saca porque lo que tiene en la cabeza sí es precisamente eso. Es la descomposición del país. Exactamente, claro. Lo que está haciendo es la descomposición del país y todo su discurso, y además me consta por compañeros que tengo en el Parlamento todavía, compañeros socialistas muy buenos, muy brillantes, que es consigna en la IMOTI. Hacen una entrevista y hablan del Estado compuesto, pero es que si ve, el presidente de gobierno está hablando siempre de cohesión territorial, está siempre hablando como si esto fuera un puzzle. Por la falla de San Andrés lo dice, ¿no? Que no vaya a ser que sea al artículo 2 de la Constitución que nos define primero como la soberanía en los ciudadanos. Y después vendrán los Exactamente. Bueno, tiene usted que leer El laberinto de la hispanidad de Sever Rubert de Ventós, porque ese libro, que es hace muchos años, es el programa de lo que ha ocurrido después. Rubert de Ventós es un tío de primera, es decir, muy inteligente y tal. Bueno, no piensa lo mismo que un servidor, pero bueno, a lo mismo, objetivamente es una gran cabeza. Pero es que ahí sale el programa. Y no se le ha ocultado a nadie que no lo quisiera ver. En fin. Don Vicente Montañez, hablando de estados compuestos y de comunidades descompuestas. Don Vicente Montañez, muy buenas noches. Exactamente. Muy buenas claro noches. Que sí. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Ya echaba de menos el plató, quiero recordar. Me imagino, en Valencia se vive muy bien, pero de vez en cuando, en fin. Efectivamente, a través de la webcam y estas cosas, con los problemillas además habituales, con lo cual encantado de poder estar aquí con vosotros y de saludaros. ¿Os peatonalizan por fin la plaza del Ayuntamiento? La plaza del Ayuntamiento está peatonalizada, aunque los ciudadanos no estén nada contentos, y ya como INRI además también nos han prohibido el acceso a los concejales a las plazas que teníamos habilitadas para con lo cual perdemos todos los días en torno a media hora intentando. Pero escucha una cosa, vamos a ver, si usted conoce Valencia, y si no lo conoce mal hecho, tiene que conocerlo, en fin, la plaza del Ayuntamiento es un sitio de confluencia por definición. Sí. Está lleno de calles pequeñas que vienen del centro y tal y que terminan allí. Si tú solo peatonalizas, significa que en la práctica es como si a un montón de embudos le cierras el pitorro a todos ellos. Sí, pero allí que tenemos un kamikaze urbanístico, que es el italiano el señor Giuseppe Grezzi, ha tenido una idea más brillante. Para evitar el colapso en la plaza del Ayuntamiento, lo que ha hecho es todo el primer anillo, es decir, el de la calle Colón, lo que ha hecho es que ha habilitado 2 carriles para autobuses y taxis y ha dejado un único carril para la circulación de los vehículos, con lo cual lo ha colapsado ya antes. Claro, el problema ya no lo tenemos en la plaza del Ayuntamiento como consecuencia de la peatonalización, sino como consecuencia de que ha colapsado el cinturón de todo el centro de Valencia, con el daño que eso conlleva para los comerciantes, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Qué titular traes? Bien, yo hoy tenía que hablar de economía y he hablado sobre el turismo, que fue en su momento el motor económico y que en plena crisis y que en estos momentos se ha gripado. Y se ha gripado, como suele suceder con los motores, porque falta el aceite. Y aquí lo que nos han faltado han sido los turistas. Quiero recordar que el turismo aporta el 14,2% del Producto Interior Bruto a este país y que somos la segunda potencia turística y que recibimos el año pasado 86 millones de turistas. Fijaros lo que representa que eso caiga a un 75% y el 80% la facturación. Esto lo que empieza a evidenciar es que en términos de Producto Interior Bruto ya podemos dar por hecho ese 15% de contracción, algo desconocido desde que hay datos estadísticos, y lo más preocupante, y es que ese motor que ha crecido a razón de 2 cifras en la anterior crisis, directamente ya no va a tirar. Y habrá que buscar unos responsables, porque esto era totalmente previsible y sin embargo no se ha hecho más que instaurar el miedo en pro de esas mascarillas que nos han puesto para que no se nos olvide en ningún momento que somos reos de todavía no sabemos muy bien el qué, y por contra no se ha estimulado lo suficiente aquello que tiene que garantizar la supervivencia económica de este país, con lo cual creo que el tema ya nos empieza a vislumbrar la desgracia desde el punto de vista económico que se avecina. El tema turístico es muy importante, hoy lo vamos a ver por lo menudo y te voy a plantear unas cuantas cuestiones que tengo yo en la cabeza porque, vamos a ver, Italia la ha bandeado mejor. Bueno, luego lo debatimos, Vicente, buenas noches, bienvenido, como siempre. Doña Teresa Gómez se marchó de vacaciones diciendo, bueno, lo de Podemos se parará, toma, Corina. La verdad es que, en fin, no te puedes ir de vacaciones, se cae en el mundo judicial. Declaración de Calvente.
Sí, señor. Justo a mediados de agosto. O sea, yo creo que este año judicialmente ha sido algo extraordinario, porque el mes de agosto de normal es un mes inhábil, que nunca ocurre nada, y está también en la política, ¿no? También el caso de Cayetana, pues eso también ha ocurrido pleno mes de agosto, pero sí que es verdad que este año en agosto hemos trabajado más que otros años, por lo menos. ¿Qué titular traes esta noche? ¿Por dónde vas? Pues era por Podemos de capa caída. Ay, oye, una cosa, antes sí. Porque lo he dicho antes, Calvet, y yo estaba dándole vueltas, a todo esto, ¿por qué cuando ven una pintada que pone coletas, rata, piensan en Pablo Iglesias? Quiero decir que mucha más gente con coletas y mucha más gente... Qué curioso, ¿eh? Sí, además no había falta de ortografía, por lo tanto, bueno, ¿por qué la habrá relacionado? Bueno, cierro el paréntesis. De capa caída, efectivamente. Y en este caso, por el tema judicial, hoy, por ejemplo, publicamos Raquel Tejero y yo que a Vox le acaban de admitir la personación en el caso Dina Iglesias, así que también está personado en el caso en el 42, en el que se llama en el 42 por la financiación ilegal y presunta financiación ilegal de Podemos. Y bueno... yo creo que esto va a ocasionar que Podemos vaya cayendo por todos los asuntos judiciales que se le avecinan. Bien es cierto que el último informe de la Policía Científica, como bien decías antes, no aporta mucho, no es un informe durante todos estos meses. Hemos estado diciendo, va a ser clave, un informe clave. García Castellón se va a centrar en ese informe para exponer para derivar la causa de Iglesias al Supremo, y le van a imputar y tal. Y al final ha sido un fiasco de informe. Yo me lo he leído. Creo que no han hecho absolutamente nada, han visto la tarjeta, han dicho está rota, no podemos hacer nada más, que para eso no hace falta ser policía científica, ¿no? Y por eso ayer García Castellón llamó a los agentes a su despacho para que le ampliaran la información. Y les dijo que ustedes no han visto CSI, por ejemplo, pues claro, en fin, que sí había ido a Irlanda, ¿no? A ver sí, a Inglaterra. No, a Gales. En Gales estaba en preso. Pero no fue él fue a Gales, al caso de Friedman, fíjate, y fue a Inglaterra, y lo que le solicitó a los técnicos del laboratorio era que justamente le hicieran un informe. También este informe está incompleto y ahora se baraja ir a interrogar a los técnicos del laboratorio personalmente. Madre mía. Teresa, bienvenida, como siempre, buenas noches. Don Arturo Moreno, cerrando mesa, ¿qué tal estás? Muy bien, Javier, encantado. ¿Tu verano bien? Estupendo. Asombrosamente pálido, eso has estado en el... Bueno, porque llevo tiempo aquí, claro, no podemos veranear a todo el mes como venía siendo habitual, ¿no? Pero vamos, todo muy bien. ¿Con qué titular planteas tu retorno? Pues que no me acuerdo muy bien, pero ahí debe estar. El gobierno bueno, de Sánchez, o sea, eso no es un titular, eso es una constatación. Pulveriza récords de incompetencia política, ¿no? O sea que, bueno, yo me imagino que es casi ya una verdad adquirida, ¿no? Es decir, estamos bastante de acuerdo en esto, ¿no? Es un gobierno, es un presidente sin iniciativa, sin empatía, exhausto por no pegar un palo al agua realmente, y con una gran capacidad, yo creo, y que dice muy poco de él, para echar la culpa de sus errores a los demás, ¿no? Cuando el liderazgo precisamente muchas veces es hacer tuyas las faltas de los otros, él al revés, él endosa su responsabilidad a sus rivales políticos, ¿no? Infalible como siempre en el error, como diría Borges, en el ademán. Esa frase está bien. Como diría, infalible en el error, una buena fórmula. Como diría Borges, sus rectificaciones prácticamente son un abuso de las estadísticas, ¿no? Te recordarás lo que decía, sí. Y tal. Y bueno, pues es una persona que está metiendo a España en un callejón sin salida, y sobre todo yo creo que quiere que de alguna forma trasladar la responsabilidad de su gestión a los demás, lo cual me parece que no es un buen síntoma de su digamos, de su tronco personal, es decir, del carácter de este señor, ¿no? Es decir, es un acto, yo diría, un poco de cobardía, ¿no? Y luego, pues nada, pues sigue entregado a la bisutería propagandística, ¿no? Habitual de su gobierno, al sectarismo y a la sobreactuación ideológica, y no da respuesta a los problemas de España, ¿no? Y entonces España ahora mismo yo creo que es un país varado en el camino de la historia, abandonado a su suerte,
con un gobierno que es incompetente y además que no comparece ante la opinión pública, ante los españoles, ¿no? Y que, entre otras cosas, no para de pedir unidad mientras al mismo tiempo no para de dividir a los españoles con lo que sea, ya sea con la lengua en San Sebastián, con la lengua española, o ya sea con la ocurrencia esta de que la justicia argentina... Argentina, quiero recordarle, es donde apareció misteriosamente suicidado por mano ajena un fiscal que estaba investigando a la señora Kirchner por el atentado aquel de, ¿se acuerda usted?, contra la comunidad judía, en fin, o sea, es que de verdad, bueno, pues que sea la justicia argentina quien investigue a España por los supuestos crímenes del franquismo cometidos cuando Franco ya había muerto. Es todo de locura. De esto nos va a hablar dentro de un instante Luis Felipe Utrera Molina, abogado al que usted conoce bien porque llevó el asunto de la exhumación de Franco y al que hemos querido preguntar desde un punto de vista estrictamente jurídico esto que gaitas es. Un instante para la policía y a la vuelta lo vemos. Son las 10:10, estamos de 1 hora menos en Canarias. Por cierto, abrazo fuerte para nuestros telespectadores en las Canarias, que son muchísimos. Vamos con lo que habíamos contado, esa ocurrencia, o sea, de muy mala intención, de la fiscal general del Estado de seguir el camino de su amigo, el ex juez prevaricador Baltasar Garzón, y permitir que la justicia argentina investigue los supuestos crímenes del franquismo. Esto es de una importancia enorme. A usted le puede parecer, a primera vista, bueno, una ocurrencia y tal. No, es extremadamente grave, porque la Fiscalía española ya había dicho en su momento que los crímenes de España se juzgaran en España, si los hubiera. Que ahora esto lo haga Lola Delgado, y lo haga además en agosto, sin que se entere nadie, con una nota informativa, y que nos encontremos el pastel. ¿A usted no le parece importante? Bueno, pues recuerde usted la cara que tenía esta señora en la puerta de la Basílica del Valle de los Caídos el día que salió la tubo de Franco, y verá usted cómo sí que es importante. María Ariza nos cuenta por qué. La polémica fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha podido disfrutar de unas largas vacaciones mediáticas y podrá preguntarse usted dónde ha estado todo este tiempo. Pues bien escondida quizás, pero desde luego que no se ha quedado quieta. El pasado 4 de agosto, en pleno verano, Delgado dejaba sin efecto una orden del Ministerio Público del año 2016 por la que Argentina no podía investigar posibles crímenes del franquismo que fueron amnistiados. Lo hacía a través de una nota informativa, quizás tratando de que semejante acción pasase desapercibida, y la pregunta es ¿qué consecuencias podría tener esto? Pues bien, con esta acción Delgado ha puesto a la Fiscalía al servicio de la memoria histórica, porque con una simple nota la Fiscalía da paso a que otros estados investiguen los supuestos delitos que la propia Fiscalía en España no puede investigar. Así, la juez argentina María Servini interrogará este jueves a Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior, durante los primeros años de transición democrática. Lo hará de forma telemática, con lo que el exministro ha sido citado en la sede del consulado del país andino en Madrid. Martín Villa, que será interrogado en calidad de imputado, cuenta con el apoyo de más de una decena de relevantes cargos políticos, entre los que se encuentran Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy, quienes le han escrito cartas de apoyo aportadas a la causa argentina. El objetivo de la comparecencia es interrogar a Martín Villa sobre varias muertes producidas en España entre 1976 y 1978, algo que, tal y como explicó la que fue fiscal general del Estado en 2016, Consuelo Madrigal, no tiene ningún sentido, pues los hechos que desde Argentina se trata de investigar son hechos cometidos por ciudadanos españoles en España y contra ciudadanos españoles, con lo que serían competencia de la jurisdicción española y no de la argentina. De ahí que Madrigal emitiese una orden bloqueando las pesquisas argentinas, y de ahí que esta decisión haya causado perplejidad en el Ministerio Público, y es que anular una orden jurídica de la Fiscalía con una simple nota informativa interna sin argumentos jurídicos sólidos no es del todo procedente, y menos cuando sirve directamente a una causa ideológica y partidista como es la memoria histórica. En cualquier caso, esto no es todo. La causa que investiga la juez argentina Servini podría beneficiar al despacho de abogados del que fue magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, inhabilitado tras ser condenado por prevaricación y juzgado en su día por el Tribunal Supremo por abrir causa general a la guerra civil y el franquismo. En este segundo caso, el entonces magistrado fue absuelto, pero quedó en evidencia la intención de Garzón, que curiosamente tiene una sólida amistad con Delgado, y con una fiscalía al servicio de la memoria histórica y vacía de rigidez jurídica en sus notas vinculantes, las vacaciones mediáticas de Dolores Delgado se dan por terminadas a la espera de novedades sobre la investigación argentina. Bueno, esta es una panorámica general de la cosa. Y ahora vamos a ver las diferentes dimensiones del problema. Una de ellas
es desde el punto de vista de, vamos a ver, ¿hasta qué punto eso que se llama memoria histórica, que ahora quieren llamar memoria democrática, porque aquí democráticos los únicos que son aquellos que nunca lo han sido, todo se ha dicho, ¿verdad? ¿Hasta qué punto eso realmente puede tener una traducción, de hecho, en el mundo de la justicia real, es decir, en los tribunales? Y alguien que ha estado batallando precisamente con ese asunto, a propósito de otro tema, que fue la exhumación de Francisco Franco, es don Luis Felipe Utrera Molina, abogado. Luis Felipe, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo al ver lo de Lola Delgado, de esta última ocurrencia? Pues la verdad es que me ha sorprendido. Primero porque yo tengo delante el informe que emitió la propia Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, el 30 de septiembre de 2016, un informe de 10 folios perfectamente fundamentado y en el que con meridiana claridad deja de manifiesto que colaborar con las pesquisas del juzgado argentino supondría una gravísima quiebra de la legalidad, del principio de legalidad y de las leyes españolas. Ese informe merece la pena destacar varias cosas. En primer lugar, que hace dos menciones a Baltasar Garzón. Dos menciones que no son precisamente halagatorias, sino que recuerda que el propio juez de instrucción titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ya en el año 1998 rechazó conocer una querella contra Santiago Carrillo, interpuesta por la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama, alegando precisamente que esos hechos estarían amparados por la Ley de Amnistía de 1976. El problema es que estamos hablando de hechos no solo de españoles contra españoles, por lo tanto la jurisdicción española sería la única competente y en ningún caso la argentina. En segundo lugar, hechos que estarían de sobra prescritos, y aquí cabe recordar que incluso aunque estuviéramos hablando de unos supuestos delitos de lesa humanidad, la imprescriptibilidad de tales delitos solo es invocable a partir del año 2004 y por lo tanto no puede aplicarse con carácter retroactivo, y en cualquier caso cualesquiera hechos anteriores a la ley de amnistía estarían dentro de su ámbito objetivo y por lo tanto se habría extinguido la acción penal. Por lo tanto, una vez que resulta evidente que no existe acción penal alguna posible sobre tales hechos, dar lugar a una investigación sobre tales hechos supone una quiebra del principio de legalidad clarísima. Claro, eso no era una orden de la Fiscalía, era un escrito de la Fiscalía dirigido a la juez Servini, rechazando con meridiana claridad la comisión rogatoria que había sido enviado desde el juzgado de Argentina, ¿no? Entendido. Vamos a ver, a mí lo que me deja bastante asombrado es el hecho de que la Fiscalía General del Estado, a través de un instrumento administrativo muy menor, es decir, es que me parece que es muy manifiesta la intención de que no se enterara nadie, ¿verdad?, haya tomado esa decisión sin que se haya enterado nadie y, por cierto, sin que nadie haya protestado después, porque de esto nos hemos enterado hoy, casi un mes después de que ocurriera, porque lo ha contado Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, porque se lo han soplado a él. Porque de esto no había trascendido absolutamente nada. Claro, lo que sorprende es que no conocemos ningún tipo de fundamentación jurídica. Porque claro, la fundamentación jurídica es tan aplastante en el caso del informe de la Fiscalía General del Estado de 2016, que por cierto está basado también en una nota de la Abogacía del Estado del año 2013, que también rechaza la comisión rogatoria de la propia jueza Servini. Es decir, como jurista es absolutamente inexplicable que se pueda dar lugar a una cooperación judicial bajo el tratado con la República Argentina sobre unos hechos que evidentemente no solo están prescritos en el caso de que fueran delictivos,
sino que además están amparados por la ley de amnistía. Ello no quiere decir que se pueda admitir la existencia de un delito en las pesquisas que se está hablando en este caso, pero si se hubiera producido algún delito, ese delito estaría prescrito, igual que habría quedado prescrito pues los crímenes de la guerra civil, los crímenes de Paracuellos del Jarama o cualesquiera otros crímenes que, por cierto, prescribieron ya en el año 1964. Esto es importante, efectivamente. Esto es importante porque es una cosa que se olvida habitualmente. Hubo una primera amnistía de facto que fue la Ley de Extinción de Responsabilidades Políticas, que así se llamaba, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, efectivamente. Con ocasión de la celebración de los 25 años de paz, hubo un decreto ley en el que se declaraban prescritos, todos los crímenes de la guerra civil. Por lo tanto, esa fue una primera ley de amnistía en el propio régimen de Franco, que fue posteriormente ratificada por una ley general en el año 1977, que fue la ley de amnistía, y que evidentemente en esa ley no se habla de bandos, sino que se habla de hechos delictivos y por lo tanto, por supuesto, estarían doblemente prescritos. Entendido. Luis Felipe, pregunta a Enrique Calvet. Luis Felipe, buenas noches, querido amigo. Buenas noches, Enrique. 3 preguntas jurídicas, porque del otro estamos tan de acuerdo y ahora debatiremos, pero porque es que, claro, uno a esta edad ya le sorprenden todavía cosas. ¿Hay algún argentino fallecido o doble nacional con nacionalidad argentina que justifique este contradios de la Salvini? Primera pregunta. Segundo, ¿se le habrá informado a tiempo al señor Martín Villa? Porque esto no se le puede decir de hoy para pasado mañana, oiga, prepare usted esto, prepare incluso la defensa contra el hecho de que le llamen, ¿no? Y le pregunto, si usted lo sabe, y tercero, la Salvini cuando en 2016 recibe esa respuesta, ¿cómo ha seguido manteniendo vivo esa cosa? Porque, claro, a lo mejor... La respuesta a la primera pregunta es absolutamente no. Yo en su día leí el auto de la jueza Servini, que no tengo ninguna duda de que estaba inspirado inspirado entre comillas por el ex juez Baltasar Garzón, sí. Y no había presencia de ninguna víctima que fuera nacional de la República Argentina. En segundo lugar, según tengo conocimiento, la declaración de Rodolfo Martín Villa se va a producir a petición propia y por lo tanto no como consecuencia de una diligencia, como un requerimiento por parte del juzgado de la Argentina. Es decir, me consta que Rodolfo Martín Villa ha tenido un especial interés en aclarar los hechos que se le imputan y por lo tanto va a declarar a petición propia. Y en tercer lugar, la verdad es que la tercera se me ha olvidado la pregunta. ¿Qué ha hecho desde el 2016 que le contesta de alguna manera el Estado español a través de Consuelo Madrigal? ¿Cómo es que se ha mantenido vivo el tema de la Servini? Ella ha seguido... No me consta que se haya mantenido vivo. Yo creo que esto es una diligencia que se realiza, en el caso de Rodolfo Martín Villa, a petición propia y que ya en su día tuvo especial interés incluso en desplazarse a la República Argentina para declarar sobre unos hechos que evidentemente el señor Martín Villa tenía interés de aclarar personalmente, pero en tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía como la Audiencia Nacional dejaron absolutamente claros que la jurisdicción argentina no era competente para enjuiciar estos hechos. Por lo tanto, pues cualquier actuación en este sentido de la Fiscalía General del Estado me parece que está en la línea de una quiebra del principio de seguridad jurídica, del principio de legalidad, que resulta inexplicable para cualquier jurista. Don Luis Felipe Utrera Molina, querido amigo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Gato, como siempre. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Buenas noches. La cuestión, efectivamente, de la seguridad jurídica es la clave aquí, porque claro, es que, vamos a ver, la última pregunta de Calvet no le iba a contestar Luis Felipe, que es un profesional de la cosa, pero iba era un torpedo, es decir, si ahora sale es porque alguien le ha dicho, niña, sácalo. Sí. Claro.
Teniendo y ya sabemos quién puede llamar niña a la señora fiscal. Teniendo en cuenta que esta persona es responsable, es un alto responsable del Estado, es responsable, entre otras muchas cosas, de la soberanía nacional, de la imagen del Estado. Es decir, voy a ir muy allá, es decir, aunque el señor Martín Villa quisiera, aunque se hubiera puesto pesado, que también lo dudo, su obligación es mantener la soberanía de la judicatura española y decirle a él mismo, no, o sea, eso no cabe porque es hacer un ridículo internacional y romper la seguridad jurídica. Y ha hecho todo lo contrario. Don Arturo, esto es un apocalipsis zombie permanente, ¿verdad? No sé lo que es, hombre. Yo lo que quiero decir que Rodolfo Martín Villa es una persona muy estimable, es decir, desde luego. Es un hombre decente, es uno de los constructores de la España constitucional y moderna, participó en los primeros gobiernos de la monarquía y fue una de las personas que hizo con Suárez y con los partidos de la oposición democrática la transición política española, que es una de las páginas mejores, más estimables y más hermosas que hemos escrito los españoles en toda nuestra historia, ¿no? Y yo creo que este señor es un señor que en toda su trayectoria personal y política ha sido siempre un servidor del Estado y ha sido una persona, yo creo que siempre bien intencionada en todo lo que ha hecho. En segundo lugar, yo quiero decir que el pasado no tiene futuro, ¿no? Entonces, estar hablando permanentemente de estas cosas es recurrir un poco o caer dentro un poco de la estrategia de estos señores, ¿no? Que yo creo que al final quieren otra vez recrearnos en el revanchismo político, reescribir la historia de España, impugnar el espíritu de la transición, y yo creo que el país tiene otros problemas que no son estos, ¿no? En cualquier caso, quiero decir, me parece que esto de la justicia universal es un cuento chino, es una auténtica farsa que va contra el principio de legalidad, como ha explicado muy bien el señor Utrera, y desde luego va contra los principios del Estado democrático y constitucional, ¿no? Que nadie nos tiene que dar lecciones de la transición que hubo en España fue modélica, fue de la ley a la ley, y todo se hizo dentro de la más estricta legalidad. Y que además, 43 años después, el señor Martín Villa, con una hoja de servicios que muy numerosa y además muy brillante al servicio del Estado, tenga que responder a una jueza argentina que está en un círculo donde está el señor Garzón, que es un señor que fue expulsado de la carrera judicial, inhabilitado como juez, precisamente por emplear medios, textualmente decían, eran medios que eran de un Estado pasado, o sea, es decir, un Estado totalitario, ¿no? Es decir, esa fue la sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala del Tribunal Supremo, que le expulsa por unanimidad. Y esta señora, yo creo que la señora Lola Delgado, o Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, coetánea de Baltasar Garzón, digamos, pues es una persona que yo creo que tiene un ataque de garzonitis, ¿no? Porque realmente... Garzonosis. Meterse ahora con una resolución bien fundada del anterior fiscal general del Estado, de Consuelo Madrigal, ahora a remover el tema para dejarle una brecha ahí para que él, a través de sus contactos y sus cosas, pueda que también seguir impugnando el espíritu de la transición y el revanchismo político y a reescribir la historia, me parece que es un paso atrás para este país enorme, ¿no? Teresa Gómez, te voy a hacer una pregunta muy enojosa, pero vamos a ver. Yo insisto, claro, Luis Felipe no ha querido contestar porque seguramente tampoco lo sabe, pero a mí me resulta absolutamente alucinante que en el mundo jurídico todo el mundo esté callado. Eso. Bueno, callado no está porque lo han contado, pero lo han contado de tapadillo y que no se sepa que he sido yo. Vamos a ver. Es que lo que estamos viendo con las presiones que está ejerciendo el Gobierno sobre la abogacía del Estado, sobre la Fiscalía General del Estado, sobre el sursum corda, es absoluta. Un Estado de Derecho se basa muy fundamentalmente en que el Poder Judicial pueda ser independiente. Si no, pues ¿para qué? Nombramos Cadí, pues como con tiempos de Al-Ándalus, ¿verdad?
Y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? ¿Están Porque yo creo que aterrorizados? han intentado, en cierto modo, taparlo. Es decir, igual que desde los gabinetes de prensa a los periodistas que cubrimos la información judicial nos comunican determinadas medidas, ¿por qué esta decisión no? O sea, nosotros tenemos grupos con la Fiscalía General, donde estamos 50 periodistas de tribunales y están varios de IRCON de la Fiscalía General del Estado, con anticorrupción, con la Audiencia Nacional, con el Supremo. Y a nosotros esta decisión no nos la han comunicado de manera oficial. Se enteró Miguel Ángel Pérez, que es un grandísimo periodista. Sí, porque buen amigo de esta casa, además, viene con frecuencia. Un abrazo, Miguel Ángel, enhorabuena por la información. En fin, se lo contarían, pero por supuesto, como no te enteras es así, que alguien enfadado se enteró, algún fiscal o alguien enfadado se enteró y se lo filtró a un periodista. Esto era algo imposible enterarse si no te lo comunicaba. Ya. Vicente Montañez. Pues a ver, yo indudablemente, tanto experto, pues poco puedo aportar, pero sí que me quedo con una parte importantísima, y es que esta obsesión que tiene toda esta gente, entre ellos la señora Delgado, de seguir reabriendo brechas, de seguir intentando remover el pasado a toda costa, incluido cargarse la seguridad jurídica de un país y transmitir esa imagen fuera, es realmente peligroso, porque en una España como la que estaba comentando, económicamente destrozada, si hay algo que busca cualquier inversor, y vamos a necesitar inversores desde ayer, es la seguridad jurídica. Este tipo de movimientos lo que trasladan es una imagen totalmente contraria de república bananera. Y los inversores no quieren invertir en repúblicas bananeras. Alguno está dispuesto a hacerlo frente a una rentabilidad muy alta. Es decir, atención, porque esta obsesión de toda esta gente con el tema de la memoria histórica, con todos estos planteamientos que no tienen políticamente más objetivo que dividir a España y desde luego económicamente ningún sentido, están llegando a tal nivel que están poniendo en peligro seriamente la viabilidad económica del país desde el punto de vista de un pilar tan fundamental como es la credibilidad jurídica y la seguridad de que están en un Estado de Derecho donde las leyes se cumplen, le duela a quien le duela, ¿no? Muy brevemente, por favor, que tenemos que cambiar de tema. Bienvenido al Estado fallido. Apoyo lo que se ha dicho de bueno sobre el señor Martín Villa y cito dos frases. Una de Sánchez, para que cada palo aguante su vela. ¿De quién depende la Fiscalía General? La Dolores será lo que sea, pero ahí está. Y la segunda es de Ernesto Sábato, el autor de la memoria que intentó conciliar a los argentinos una vez que se llegó la democracia y tal, hablando de toda una serie de personas, la extrema izquierda, que ya en su época querían pues, llevar a la ejecución a Videla, no sé qué y tal y cual, y le preguntaron a usted, que ha sido el autor, y dice, a estos le digo, dejen ya de joder. Ya. Pues le digo lo mismo. Bueno, es una forma castiza. Lo vi yo, lo vi. Sí, o sea, dejen ya de joder. Sí. Tú tenías un comentario, Arturo. Un comentario, una cosa mínima, decir, hombre, vamos a ver, que no hay dinero en España para nada, ¿no? Es decir, estamos intentando, se tiene que intentar reconstruir el país, ¿no? Bueno, y nosotros ahora mismo, el gobierno de España quiere volver otra vez con la Ley de Memoria Democrática, que significa dinero para reabrir tumbas de la guerra civil. Sí, lo han anunciado ya, efectivamente. El banco de ADN, tal, y luego la resignificación del Valle de los Caídos, que no sé muy bien lo que significa resignificar, del Valle de los Caídos, convertirlo en un parque comercial, en un parque temático, no lo sé. En cualquier caso me parece triste. El pasado no tiene futuro. Eso y la Ley de Memoria Democrática famosa, de la que seguiremos hablando aquí, que ya hablamos en su momento, porque es sencillamente liberticida. Ahí por páginas que he escrito, me meterían en la cárcel ya con esa ley. Ya, con eso, por eso. Teresa, último comentario, que nos vamos a hablar de la cuestión política en general. Sí, yo muy breve. Yo quería decir que esta medida de Delgado, como bien decíamos, no se nos ha comunicado de manera oficial a los periodistas, por lo tanto dudo que esta medida, su fin sea pues desviar a la opinión pública de la verdadera situación o de los escándalos de Podemos. No está bien visto, es decir, que realmente hay otro lado oscuro que no conocemos o podemos intuir que es mucho más peligroso que el que quieran utilizarlo como una cortina de humo. Atentos al melón que acaba de abrir Teresa, efectivamente, porque es una observación muy perspicaz. Si hubieran querido hacer la famosa cortina de humo, lo habrían dicho. No habría sido una filtración un mes después, efectivamente. En fin, bueno, y mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando en el país? Pues que estamos en el avión
con el conductor ausente. El conductor está haciéndose selfies con las azafatas por el pasillo, ¿verdad? Y el avión va pues, con nadie a los mandos, que es exactamente la impresión que da. Nos gustaría de verdad contar otra cosa, pero es lo que hay y usted lo ve. Miguel Gutiérrez nos lo resume. España hace frente a la peor crisis desde la Guerra Civil y lo hace sin nadie al timón. Tras la nefasta gestión por parte del gobierno de la primera oleada de la pandemia, que dejó más de 300.000 contagiados, 45.000 muertos y una caída del PIB del 15%, ahora Sánchez opta por no tomar decisiones de calado y dejar todo en manos de las comunidades autónomas. El peor momento posible y el gobierno se quita de en medio. Pero no solo eso, sino que además la estrategia de Iván Redondo vuelve a ser la del discurso triunfalista, la de la propaganda para ocultar la cruda realidad. Ejemplo de ello fue el acto de autobombo de Sánchez, España puede, en el que se puso sobre la mesa un optimismo desmedido, sin soluciones y sin los principales actores de la economía, los autónomos y las pymes. Una escenificación de cercanía a los empresarios que no es tal. Esto decía Sánchez. Impulsará el crecimiento económico en el largo plazo en nuestro país en un 2% del Producto Interior Bruto. Como si fuera tan fácil con la que está cayendo. Los datos son desastrosos, pero el gobierno continúa con el discurso de la victoria. El PIB ha caído un 15,1%, un desplome histórico. El paro ha llegado al 23,6% y podría caer aún más. Nada que ver con la eurozona, que no llega ni al 8%. El déficit ronda el 14%, una cifra sin precedentes, y una deuda pública del 126,7%, un nuevo récord. A pesar de todo ello, el gobierno insiste en transmitir pronósticos esperanzadores. Lo que vemos es que esta recuperación de la economía ya está en marcha. Podemos esperar crecimientos superiores al 10% en este tercer trimestre del año. En el ámbito sanitario, el gobierno prefiere no mojarse y pone todo en manos de las comunidades autónomas, escudándose en un supuesto conflicto de competencias. Los contagios y la transmisión han aumentado a niveles de finales de marzo. Los muertos se cuentan por cientos semanalmente. El Ejecutivo se conforma con poner a disposición de las comunidades autónomas a los rastreadores del Ejército y con poner en funcionamiento la app del coronavirus. Muy poca cosa. En su dejación de funciones, el Ejecutivo carga en especial contra la Comunidad de Madrid, asegurando que no se están tomando las decisiones adecuadas y que se antepone el partidismo al bien común. Sánchez incluso se ha atrevido a responsabilizar a los ciudadanos por el incremento de casos en esta segunda ola. En definitiva, ha habido una serie de relajamiento también por parte de la ciudadanía en cuanto a los niveles de protección y de la emergencia sanitaria que han permitido una mayor circulación. Normal, por otro lado, que los ciudadanos se relajen cuando se les ha ocultado sistemáticamente las imágenes de las miles de vidas que la pandemia se ha llevado por delante. Tampoco ha preparado el gobierno un plan de vuelta a los centros educativos, mientras que en Europa ya retornan a las aulas sin gran dificultad. Paralelamente, el gobierno pide a la oposición que arrime el hombro sin ofrecer nada a cambio y sin cambiar su modus operandi que ha conducido al país a la ruina. Todo indica que Sánchez no ejercerá como líder ni asumirá su responsabilidad, pues se siente cómodo en el amparo de las administraciones autonómicas. En definitiva, el gobierno no ha asumido responsabilidades por su gestión ni desea tomar el mando de una nave a la deriva. Con la propaganda le basta, porque claro, según el gobierno, salimos más fuertes. Ahí estamos, salimos más fuertes. A mí lo que me aterra es, me va a poner usted la pedantería, la convergencia de paradigmas de crisis. Es decir, lo sanitario, lo económico, lo político, lo territorial, porque aquí los únicos que están contentos son los separatistas. Ortúzar lo decía así, vamos a escucharle. Remarcamos la necesidad de seguir trabajando en la tarea pendiente de consolidar la convivencia, la justicia y la seguridad de las personas, defender los derechos humanos, así como defender el autogobierno y el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y lograr un nuevo pacto estatutario para una nueva generación. Dotamos al próximo gobierno vasco de una clara hoja de ruta ante una situación política, económica y social muy compleja y establecemos objetivos y compromisos de gobierno concretos. Moderado, ¿verdad?, y bonancible, como aparecía ahí con ese gesto abacial sobre el ambón, es el que gritaba aquello de españoles ni por el forro y tal. Se refería al forro de la bolsa donde guardan el dinero. En la BR1, ¿no? Exactamente. Y en el otro lado, bueno, el otro lado no, porque al lado es el mismo, está el gobierno catalán, que aquello ya es la explosión absoluta o la implosión, después de lo que hizo ayer
Puigdemont con el famoso carné que explicó ayer Julio Ariza. Hablaba así la señora Budó, que es la portavoz. Le corresponde al Gobierno del Estado español proponer una fecha para poder reunir esta mesa de negociación. A partir de aquí hay que ver si realmente existe esta voluntad por parte del Gobierno del Estado español y que digan sinceramente si quieren abordar la resolución de este conflicto político entre el Gobierno del Estado español y Cataluña y si se podrá abordar aquello que ha causado este conflicto político, como es el derecho a la autodeterminación y la amnistía para los presos políticos. Hemos querido presentar esto así junto porque me parece que es la forma adecuada de verlo. Es decir, lo que está pasando en materia separatista no es algo que pase al margen de la crisis general del país. La crisis general del país ocurre porque hay un gobierno que en lo que está es en lo otro, precisamente. Y así estamos como estamos. Ya. Sí. Pues no sé qué orden quieres que me... Tú empieza por bueno, vale, perdón. Perdón. No, que tienes razón. Es decir, aquí... vamos a ver, lo que se ha demostrado es que no es verdad esto de la dicotomía de que vamos a proteger la salud y relegamos la economía porque lo importante es la vida de la gente. Es decir, al final, que la realidad es que tenemos los peores registros de Europa y de la OCDE en todo. Es decir, estamos en el podio. No sé si en algún país nos puede superar eventualmente en algún ratio, pero estamos los primeros prácticamente en las peores de las clasificaciones, que ser los últimos, ¿no? En todo. Es decir, el número de contagios, 470.000, ¿de acuerdo? 470.000, es el 10% de la población española. Sí. Sin embargo, Italia tiene 270.000. Es decir, que es un país más grande que nosotros y que tuvo también una deriva al principio muy peligrosa, muy veloz con el tema de la pandemia y muy preocupante, ¿no? Luego, el número de muertos, que no se sabe, es un tema que nunca se sabe, es decir, y que me parece que el país tiene derecho a que se sepa si son 29.000 o son 50.000, pero en cualquier caso tenemos de los peores ratios del mundo. Y luego, en los temas económicos, se acaba de exponer ahí, ¿no? El gobierno... Cuando el señor Sánchez declara el 21 de junio, con esa pomposidad estúpida que tiene, es decir, España ha vencido al virus, ahí están los periódicos, pues que tenía que ocuparse de 4 o 5 cosas, el gobierno, un gobierno con los pies en la tierra. Primero, de la vuelta al cole, pues podemos hablar. Lo que ha sido. Yo creo que ha sido de los pocos actos de coraje de la sociedad española, de los padres, decir, oye, faltaría más que mis hijos no pudiesen ir al colegio, ¿no? Y ha habido una presión social importante porque el gobierno no ha dado un palo al agua y hasta el final ha mantenido la incertidumbre y la inseguridad como siempre. O ha echado las culpas a los demás y ha dicho que lo resuelvan las comunidades autónomas o los centros educativos, ¿no? Porque estamos ya en la fragmentación más absoluta de las decisiones. En segundo lugar, hombre, se tenía que haber ocupado de las residencias. Han muerto 20.000 personas, 20.000 ancianos en las residencias. Se tenía que haber ocupado de los temporeros o no previó que había una temporada de vendimias y de recogida de la fruta en Lérida, donde empezó un poco todo, ¿no? Los focos de contagio. Se tenía que haber ocupado de los aeropuertos, que se han hecho PCRs en los aeropuertos, que se han hecho tal. Es decir, se tenía que haber ocupado de hacer una campaña diciendo la prioridad, porque aquí lo peligroso es que se contagien la gente mayor, de que de tener una especial cuidado con las personas mayores, que es que no se trata de limitar la vida de la gente, ni limitar las actividades de la gente, ni cerrar los bares a la 1:05 o a las 12 menos cuarto. Se trata de proteger de forma clara, es decir, a un sector social que son los ancianos o la gente mayor o gente que tiene una pero tú estás hablando de medidas de política concreta, que es justo lo que esta gente no ha hecho. Ya. O sea, están en otro mundo, ¿no? Están en otras cosas, ¿no? Y entonces también se podían haber ocupado de informar de que la estrategia era aislamiento de los diagnosticados, confinamiento selectivo cuando realmente se diesen los parámetros tal, que posteriormente que los rastreos de los positivos y de las personas que tenían contacto. Eso tampoco pertenece al gobierno. Es decir, ¿qué ha pasado durante 3 meses? Este país no se ha preparado para nada. Sin embargo, me parece, y es el último dato que pongo sobre la mesa, que la situación en España, que no es grave, que tenemos que pensar en la vertiente económica claramente, porque
la variable de hospitalización está bien, es decir, que las UCIs, que los hospitales, la cobertura que tienen es la adecuada y no hemos rebasado los límites que pondrían, enseñarían las señales rojas de que la cosa se pone peligrosa. Me parece que eso estamos bien. Y en segundo lugar, me parece también que en el tema de los rastreadores, que vamos muy atrasados, pero se está mejorando, ¿no? Esperemos que tengamos uno por cada 5.000 habitantes, que es el estatus o la franja que tenemos. A propósito de lo del cole, una cosa importante, vamos a ver, la última ideica del gobierno, más consiste en lo siguiente. Usted está trabajando y es un niño en el cole, otro de su clase resulta que tiene el coronavirus. O un niño de la clase o un familiar, y por tanto esos niños entran en cuarentena. Bien, si ese niño, que en cuanto entra en cuarentena, se marcha a casa con usted, si ese niño en el PCR sale positivo, usted cobra la baja por enfermedad y por tanto usted está con el niño. Si ese niño en el PCR da negativo, usted tiene que seguir en su casa con el niño, pero no cobra la baja. Y usted estará pensando, entonces, ¿qué coño hago con el niño? Porque tendré que ir a trabajar. Bueno, pues así estamos. O sea, esto es lo que está pasando. En fin, Enrique Calvet, Teresa, mi querido Vicente. Sí. Yo un poco, vamos a ver, a mí sí que me gustaría centrar algunas cosas, porque hemos visto toda una serie de datos económicos, pero en la vida todo tiene un porqué. Vamos a ver, hay que llamar a las cosas por su nombre. Este gobierno ha hecho la peor gestión de la crisis sanitaria de todos los países, vamos a llamarlos, civilizados. Es decir, es que parece que se nos ha olvidado que seguimos sin saber cuántos muertos tenemos, que no habían mascarillas, que colapsó el sistema sanitario. Es decir, que se negó la mayor, que no pedimos las pruebas ni pedimos las mascarillas cuando había que pedirla porque se negaba todo, porque era más importante hacer la manifestación del 8M. Es decir, a partir de ahí, con la peor gestión de la crisis sanitaria, parece que lo lógico sea que luego después la derivada económica salga en consecuencia, porque es emanada de la crisis sanitaria, pues también salgamos mal parados. Si esto además le sumamos que ya veníamos con unos datos de endeudamiento, de desempleo y de déficit malos, bueno, pues a perro flaco todos son pulgas. Estabas comentando el tema de los ERTEs. Aquí se ha dispuesto del dinero sin ni tan siquiera tenerlo. Por eso ha subido la cifra de endeudamiento, pero además sin paliar, digamos, la masa productiva, el tejido productivo, no, directamente se ha ido a poner tiritas, no se ha acometido el problema. Que tenemos un Estado, antes lo comentaba, fallido, y un Estado autonómico que ha demostrado históricamente ser absolutamente inoperativo, es un hecho. Vamos a pensar que frente a una situación donde hay que forzar toda la máquina, ahora va a funcionar lo que no ha funcionado más que para destruir dinero y la unidad de España, pues tampoco parece razonable que así sea. Y a todo esto, donde tenemos en estos momentos, hemos tenido una crisis sanitaria, y estamos en una crisis sanitaria, una crisis económica todavía de diverso calado, y una crisis de Estado y de modelo de Estado, pues ahora solamente nos falta el último ingrediente, que es la crisis financiera, porque no tengamos ninguna duda de que con estos niveles de endeudamiento, con estos niveles de desempleo y con la caída en términos absolutos de contracción del Producto Interior Bruto, insisto, a fecha de hoy superior ya al 15%, nuestras entidades financieras van a ver cómo sube la morosidad de una forma espantosa y vamos a tener ya el cuarto ingrediente. Es decir, pero esto era más que previsible. De hecho, y hay un único responsable, permíteme con esto y acabo, que es este gobierno, que no hizo lo que debía de hacer y a fecha de hoy sigue sin hacerlo. Y demuestra, bien vale un botón, los niños, las bajas, ¿esto qué es? De hecho, era tan previsible como que aquí, a partir de... Al principio no, pero a partir de la primera o segunda semana de abril sí que empezamos a preverlo todos los días, acuérdate, cada vez que entramos a hablar del asunto, porque es que era obvio lo que estaba pasando. Por eso son tan importantes los presupuestos, que empiezan a negociarse ahora, y no sabemos qué. Vamos a ir a ellos enseguida. Antes, Enrique, Teresa, si queréis añadir algo a la cuestión, muy brevemente, por favor, que nos vamos al... Ya, brevemente, bueno, vamos a ver. Sí, brevemente. Ya empezamos, porque has dicho muchas cosas. Lo primero, es una vergüenza absoluta que desde junio no haya una comisión de gente capaz, absolutamente apolítica, para averiguar no
cosas sobre el COVID, en la vacuna, etc. ¿Por qué somos el número 1 en todo lo malo? Totalmente de acuerdo. Lo que hay que explicar es los rasgos diferenciales. Claro. Y no lo han querido hacer ni quieren hacer, ni lo ha forzado la oposición. Bueno, de hecho no hay comisión de expertos. Ni lo hay. O sea, no, por supuesto. Hemos descubierto que no existía. O sea, que, en fin. Yo creo que dentro de lo que muy bien ha expuesto mi compañero, que estoy de acuerdo, creo que se puede hablar de las medidas que no puede. Por ejemplo, los trazadores debería de ser un plan nacional de trazadores con gente movible, formada, no sé si por el ejército o por eso, que un día te van a Almería, que lo lleve, y no ha habido, y era la inversión más necesaria. Pero bueno, la crisis fundamental, porque es la que permitiría arreglar las demás, es la política. Es lo que yo llamo el Estado fallido. Es decir, aquí no hay instrumentos de Estado ni capacidad, hay una ineptocracia que se encuentra además con un Estado vaciado y unos enemigos potentes, un Estado de Derecho que ella misma ha arrinconado y que no sirve, no hay más que verlo de Torra, etc. Eso yo creo que empieza mucho antes de este gobierno. Entonces, dentro de esas estructuras, lo de decir que tengo un plan para subir el 2% es una tomadura de pelo equivalente a decir en Afganistán tengo un plan para hacer más amigos de la ópera en una temporada de la ópera mejor dentro de 10 años. Mira usted, no puede, es que no eso, es que hay que empezar por las raíces. Y en eso también tengo que decir una cosa, la oposición no ayuda porque la oposición no quiere admitir, la mayoría de la oposición no quiere admitir lo que ha dicho muy bien don Vicente, es decir, las raíces del problema, sino que sigue jugando al partidillo, ¿verdad? Al mí nadie me... Y eso, si no tomamos eso, nos vamos a seguir yendo al garete. Problema por el cual también nos vamos a ir yendo al garete, se dice aquí, claro, está refugiado en la propaganda, tanto este gobierno probablemente como la oposición. Sí, pero es que les funciona muy bien, no hay más que ver las encuestas. O sea, en ningún país democrático serio, después de lo que ha pasado, uno se podría plantear volver a votar a estos ineptos. Pero aquí sí. Pues ahí están. Nosotros hemos de irnos a la policía. Teresa Gómez se queda sin turno, pero da igual, porque luego con el tema de Podemos seguro que va a ponerse las botas. Así que nos vamos a ir a la poli porque hay que hablar de los presupuestos, claro, porque es la clave. Aquí lo dijo Arturo Moreno hace meses. Es decir, al final la clave de todo son los presupuestos, pero de verdad, es decir, en qué te gastas el dinero de la gente para construir el país de una forma o de otra. Y este es el día en que no tenemos ni la menor idea de en qué se lo van a gastar. Pero atento a los datos que ha dado Vicente Montañez. Objetivamente, esto se va, en fin, a pique. Bueno, por eso, por cierto, es absolutamente fundamental que alguien lo diga. Y para que nosotros podamos seguir diciéndolo, necesitamos que usted nos ayude. Por eso hemos hecho el Club de Amigos. Ya sé que arrimo con mi sardina, pero bueno, es que es lo que hay. No es solo mi sardina, es la suya también. Porque si nosotros nos callamos, aquí todo el mundo va a hacer la hora de Pedro Augusto Sánchez. Club de Amigos, 916162464. Si quiere usted colaborar en este trabajo, en esta empresa, tener su televisión, es la forma de hacerlo. Porque tal como se están poniendo las cosas, aquí va a haber que comprometerse personalmente para que siga habiendo por lo menos, libertad de información. Así que llame usted cuando quiera, a cualquier hora. Si no hay nadie, pues le devuelven la llamada y le explican cómo se hace, que es baratísimo, sencillísimo. Y desde luego muy necesario. Mínima pausa para la publicidad y a la vuelta presupuestos, el enésimo follón de Podemos, en fin, y todas esas cosas. 22 horas 54 minutos, una hora menos en Canarias, estamos de vuelta mientras los contertulios siguen a lo suyo, porque al fin y al cabo para eso han venido aquí. La cuestión de los presupuestos. Vamos a ver, no nos cansaremos de decirlo, es extremadamente importante y todos los que hemos estado alguna vez en política, y aquí menos Teresa, todos hemos estado alguna vez en política, sabemos lo importante, o sea, es que no sé qué es importante, es que es decisivo, es la nuez, la columna vertebral de cualquier tarea política. Y no sabemos qué quieren hacer con el dinero. Es que es una cosa impresionante. Sí, yo lo sé, ¿eh? Bueno, ya, en fin. Que sí. Ahora te has dicho, no se sabe, que yo te lo digo. Ahora lo explicaremos. Hoy ha dicho la señora Montero, María Jesús, que, pues a Montero Irene y Montero María Jesús, que va a poner de acuerdo a Podemos y a Ciudadanos en unos presupuestos. Ellos han dicho que no, cada uno por su parte, pero bueno, la señora Montero, en fin, la escuchamos. Iremos trabajando con los diferentes grupos políticos, con todos los grupos políticos que no se han autoexcluido de este proceso de negociación y, por tanto, mantendremos reuniones fluidas con todos ellos y serán reuniones del Gobierno de coalición. Y esto es un elemento que quiero también, por las informaciones aparecidas en los últimos días, plantear con mucha claridad.
Los presupuestos son presupuestos del Gobierno, no son los presupuestos de la ministra de Hacienda ni del Departamento de Hacienda. Más cerrados. Dicho sea con todo el cariño, y los que me conocen saben de sobra que es verdad. Adoro a los andaluces. Ahora bien, el seseo es encantador, el ceceo es encantador, pero utilizarlo como uno le da la gana, bueno, no puede ser. O sea, o seseas o ceceas. Pero las cosas inversamente no, que es lo que hace esta mujer, por eso no se le entiende nada. Bueno, ¿qué es lo que ha venido a decir? Pues lo que ha venido a decir es propaganda. Es decir, aquí se hace lo que el gobierno dice que es la unidad, y el que no quiere se autoexcluye. Esto le ha contestado bastante bien esta vez Pablo Casado al respecto, porque significa básicamente que el juego tradicional gobierno-oposición ha desaparecido. Aquí está el bien y el mal. El bien es María Jesús Montero, quien se lo iba a decir a ella, y el mal es todos los demás. Pablo Casado contestaba así. Digo, si rompes con Podemos, nos podemos sentar a hablar de presupuestos, pero claro, no puede pretender Pedro Sánchez que a un partido que se define como comunista, que apoya la independencia de Cataluña y que dice que tiene que venir la tercera República a España, tengo que recordar que los presupuestos ya los tiene conseguidos Sánchez sin necesidad de Esquerra, de Junts pel Cat ni de Bildu. El hecho de que Sánchez, sin haber presentado una línea de los presupuestos y sin haber pactado con Podemos, porque hace 3 días dijo Rafa Mayoral que si entraba Ciudadanos no apoyaban los presupuestos, está exigiéndole al Partido Popular que le apoye gratis sin conocer el contenido. Eso no es una cuestión creativa, eso es una cuestión egoísta, y es que el PP desaparezca como oposición y gobierno como si en este país no hubiera una democracia parlamentaria en la que hay gobierno y oposición. Y Susana Griso que estaba diciendo, sí. Pero ¿el contenido qué es? Parece que es lo que le iba a preguntar al final a Pablo Casado. Decía Enrique Calvet que conocía el contenido. ¿De los presupuestos? Sí, y como el uso de los dineros que vendrán de Europa, que por cierto se integrarán los presupuestos, va a repartirlo por autonomías, dando mucho más a las separatistas y a las autonomías amigas, sin ninguna otra intención. Ya están hechos los presupuestos. Después no se cumplen, nada más. Sí, o sea, vamos, ¿tú qué quieres hacer? El corredor mediterráneo, yo te lo pago. Vamos a ver. Tú, Andalucía, no. Andalucía nada. Andalucía no, hay alguna cosilla. Gay de Liébana, gran economista, decía el otro día, España tiene un gasto político estructural de 25.000 millones de euros. ¿Solo 25.000? El gasto político estructural, no el gasto público. No, gasto político estructural. Yo creo que anda por los 40.000. El otro día el Tribunal de Cuentas era que lo decía, 122.000 millones en subvenciones, de las cuales se justificaba si las hay que no. Las que no, se estaban por encima de los 35.000 millones del ALA. Vamos a ver, los presupuestos es eso, quiero decir. Es qué cantidad pones en cada sitio. Sin lugar a dudas. Vicente Montañas hace un instante hacía la regla del gasto. Aquí tenemos pensiones, tenemos desempleo, tenemos de todo y no tenemos para nada. Y no tenemos dinero. Comprometida, el famoso capítulo 2. Lo primero que había que hacer con estos presupuestos es que no salgan. Y digo que no salgan sin conocerlos. Porque este gobierno que nos ha metido en esta ratonera no puede seguir ni un solo día más. Y la única fórmula es que no se aprueben los presupuestos y se tengan que disolver las. Vamos a ver, me gustaría ser capaz de que cualquier espectador lo viera con la misma claridad con la que lo vemos nosotros. La cuestión energética, la cuestión de los automóviles. Si tú dedicas una parte importante del presupuesto de la nación, por ejemplo, a subvencionar renovables en vez de utilizar la energía que tengas a mano más barata, por ejemplo, en su caso la nuclear, dejar de estar hasta el 75% dependiendo del extranjero en materia energética. Si tú eliminas, digamos, subvencionar los coches eléctricos porque sencillamente tienes la industria del automóvil completamente paralizada y rebajas las horribles tasas y presiones que le has puesto al diésel, todas esas cosas al final hacen que tú gastes menos y ganes más. Sí, pero ¿por qué insistimos en hacer lo contrario cuando estamos en una situación en la que no tenemos que gastar? No, pero ahí estoy completamente en desacuerdo con usted, querido cómitre olanista, y muy en desacuerdo que por fin... Lanista. Lanista. Cómitre o lanista, como usted prefiera. Y estoy el lanista, usted sabe el que entrenaba a los gladiadores. Con que hay... Exactamente, el que, vamos, la mala bestia que los entrenaba, los llevaba y tal. Entiendo por qué lo dices. Pero estoy muy de acuerdo con don Vicente, que por fin ha llegado a la... Cualquier oposición ahora mismo en España
solo puede tener un objetivo si de verdad quiere que todas las cosas vayan a mejor. Solo puede tener un objetivo, en mi opinión, y hay que ir a la raíz de las cosas, y es que este gobierno, que además no es democrático, este gobierno cese. Porque si hablamos de medidas concretas, esas medidas concretas, ese gobierno no las va a tomar ni puede tomarlas. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con don Vicente y le... Perdona que te haya quitado la palabra, porque por fin alguien dice todo, la verdad, lo que yo digo. Es decir, y ahí es cuando... Después no lo cumple, pero es cuando Casado va diciendo, no, yo para pactar esto, hagamos un gobierno de concentración nacional si se quiere, pero estos que se vayan. Porque estos son la bomba de retardo dentro del corazón de la maquinaria. Y están ahí para hacerla explotar. Mira, perdón. Sí, simplemente yo creo que hay tres partidas importantísimas en cualquier en el presupuesto de España. La primera partida, básicamente, es la partida de pensiones. Quiero recordar que siguen subiendo. El año pasado, en el último presupuesto, eran 126.000 millones. Esta partida sigue subiendo. ¿Cuál es la siguiente partida en volumen o en gasto? Los intereses de la deuda. Hemos pasado de un 100% a un 127%. Bien, si antes ya teníamos un efecto con el 100%, un efecto de bola de nieve, y es que nuestra economía crecía menos que los intereses de la deuda sobre el total del objetivo, sobre el total del presupuesto, ¿qué va a suceder ahora? Con una contracción al menos de un 15% del Producto Interior Bruto y con un incremento de un 27% sobre la deuda. Vamos a ver, es que no se pueden cuadrar estas cuentas si no se empieza de verdad a tomar medidas. Y estos señores... Tomar medidas es recortar el gasto superfluo. Es recortar todo el gasto superfluo, es de una vez por todas dejar de dar dádivas para comprar votos a las distintas autonomías y realmente, es decir, lo que no pueden pedir en estos momentos es, como están pidiendo, el consenso en base a nada. Claro. Es decir, lo que deberían de pedir en estos momentos sería que determinado tipo de acciones que se están tomando dentro de toda la estructura del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, etcétera, se orientaran única y exclusivamente a ayudar al tejido productivo y a cubrir los servicios sociales, porque lo que tenemos delante es un drama. Y desde luego estos señores son absolutamente incapaces, con lo cual yo creo, y me reitero, que lo que debería de hacer es absolutamente toda la oposición, por el bien de este país, es decirle, señores, no lo votamos y vámonos a elecciones, y que los ciudadanos al menos decidan si quieren seguir con estos señores, visto lo visto, después de 45.000 muertos, o no quieren. Enseguida le voy a preguntar a Teresa Gómez. Y me considero de izquierda, apoyo totalmente esa última parte. Enseguida le voy a preguntar a Teresa Gómez en este entre Esquila y Caribdis donde está Podemos, pero eso va a ser después de escuchar a Arturo Moreno sobre las consideraciones generales acerca del presupuesto. Y te lo hago además con un punto muy concreto, porque la posición que no entiendo aquí es la de Ciudadanos. Bueno, vamos a ver, sí la entiendo, pero me da vergüenza decirlo. Yo tengo que decir, y no soy persona sospechosa de mi posición política, pero que tengo en este tema mis dudas, o sea, tengo unas dudas bastante existenciales, ¿no? Es decir, yo creo que aquí la pregunta es si desde el punto de vista... Está claro que la oposición no tiene por qué tener ningún compromiso con este gobierno, que es un gobierno además que es indulgente con los separatistas y beligerante con los gobiernos constitucionales, como estamos viendo ahora mismo con las declaraciones del presidente del gobierno y contra Madrid, ¿no? De acuerdo. Bien, pero hay al final un compromiso de la oposición con España y los españoles. Quiero decir, y me explico. Es decir, urgimos, y creo que estamos todos de acuerdo, a la oposición a derribar al gobierno. Pero mientras tanto que le derribamos o no le derribamos, por ahora que no lo estamos consiguiendo, hay que plantearse si es bueno o sería bueno aliviar el sufrimiento de los ciudadanos. Porque aquí la que viene, ahora ya estos meses, que va a ser gordísima. Es decir, la gente lo va a pasar muy mal. Y se va a encontrar con unos partidos que están en una batalla encarnizada y personal constante, instigada desde el gobierno básicamente,
Estoy de acuerdo, vamos, no soy sospechoso de mantener lo contrario, pero desde el punto de vista moral, pues que parece que no hay, y político, parece que no hay una respuesta de algún tipo, que se pueda establecer algún tipo de cooperación, algunas medidas, algo que de alguna forma se pueda producir algún consenso en algo, que los problemas de los ciudadanos que queden aliviados. En este punto estoy de acuerdo contigo. Y ayer lo planteaba aquí Julio Ariza y me pareció muy bien tirado. ¿Por qué el PP no presenta unos presupuestos? Ya, pues es a lo que iba yo. Es decir, hay una posición, digamos, numantina, existencialista. Es decir, nosotros, desde el punto de vista moral, que no es tolerable socorrer a un gobierno compuesto por una izquierda ruinosa y revanchista, y que además se apoya en los desdichados sedicentes, ¿no? Es decir, bueno, de acuerdo. Entonces, que no se establece ningún tipo de acuerdo. Y luego otra posición que dice, bueno, oye, ¿y por qué nosotros como primera posición, aunque de entrada no, que nos sentamos y proponemos 4 o 5 medidas? Vicente ha dicho alguna de las que había que proponer. Intentamos intentar poner nuestro granito de arena, que la mejor de las voluntades, para que los problemas de los españoles, los terribles problemas que van a sufrir los españoles, tengan solución y que además, o por lo menos se mitiguen, ¿no? Se mitiguen los dolores. Y bueno, y que además vea la gente que los partidos valen para algo, aparte que para pelearse, ¿no? Entiendo. Entonces, es mi posición. Entiendo la posición. No sé si es la de Ciudadanos, la reflexión que se han hecho, porque claro... Ciudadanos es un movimiento bastante táctico, ¿no? Yo creo que es un movimiento táctico. Desde luego no pueden crecer en lo que es el espacio de centro-derecha, y yo creo que están jugando pues un papel. Pero les puede salir bien, que les puede salir bien, porque la gente puede decir, mira, pues por lo menos han conseguido algunas cosas útiles, porque se han conseguido incentivos para las empresas, que los impuestos no suben, que no se toca la reforma laboral, bueno, y ellos van a vender eso, y el resto que va a vender no, pues no lo sé. Si ellos van a vender eso, será porque Podemos, querida Teresa, se ha dejado. Sí. Pero para ellos ellos tienen una situación muy complicada. Yo tengo aquí, desde finales de julio, un poco la impresión de que el gobierno lo que ha conseguido es, por así decir, coger a Podemos, amarrarlo a la poltrona y empezar a sacudirle. Y no se pueden bajar de la poltrona porque están perdidos. Así que no les queda más remedio que quedarse allí y recibir. Y la discusión de presupuestos va a ser eso, ¿eh? Sí, y además, con respecto a lo que decís del presupuesto, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, y sobre todo, para mí lo más importante es que hasta que no se diga en qué se va a emplear el dinero, por supuesto, no puede aprobarse este presupuesto. Pero es que además también una de las cosas que decía Enrique, que a mí me parece muy significativa, ¿no? Se va a premiar a las comunidades que se han portado mal, ¿no? A la comunidad autónoma que quiere la independencia, a aquellos líderes políticos que han sido condenados por un delito de sedición y a un presidente inhabilitado, y a las comunidades que nos han quejado o que no se han portado tan mal y que de hecho se han portado bien, como Andalucía, como en Extremadura, que ni siquiera, y esto lo digo porque a mí me toca, ni siquiera hay un tren digno. O sea, dudo que se vaya a invertir en esas comunidades que más lo necesitan y que se vaya a invertir en los gastos que realmente ahora mismo necesita España, que necesita todo el país, sino que lo que se va a invertir es en aumentar el sueldo del casoplón, en aumentar, o sea, en llenarse sus bolsillos y en tener contento a sus socios. Y también me gustaría saber cuánto se va a invertir en el campo, es decir, ahora los agricultores, acordémonos que hace unos meses, antes de la pandemia, teníamos una crisis en el campo, ya nos hemos olvidado. Ahora en los presupuestos dudo que se vayan a acordar de los agricultores. Entonces creo que esto es muy importante y que no se debería aprobar hasta que no sepamos el contenido de los presupuestos y dónde se va a invertir el dinero. Cuando alguien en España dice casoplón, todo el mundo piensa en el mismo casoplón. Ya se ha convertido en verdad el casoplón. Sí, El casoplón. El casoplón, evidentemente, es el de Pablo Iglesias. Y todo lo que hay alrededor... Irene Montero. Y todo lo que hay alrededor de... Bueno, y de los beneméritos que la custodian, también, bien. Y todo lo que hay alrededor del casoplón es el follón formidable en el que está envuelto Podemos entre, por un lado, las consecuencias judiciales del caso Dina, que ya es el caso Iglesias, porque se ha complicado muchísimo, y por otra parte, todo lo que va apareciendo de denuncias de la propia organización. Hoy nuestro compañero Luca Costantini contaba en Voz Populi una historia, bueno, pues que se suma y que es grave, ¿eh? Es decir, que la organización del partido truque el sistema de recuento informático
para que en las consultas los críticos nunca les cuenten los votos. O sea, de verdad es una cosa de voto a Gundisalvo. ¿Cómo te acuerdas aquella? Sí, como un poco lo mismo. Nos lo cuenta Cristina Ramos. A Pablo Iglesias se le complica la vuelta al cole. Ya son 3 los frentes judiciales que aún tiene pendientes y a cada cual más enrevesado. A mediados del pasado mes de julio, una carta enviada a dirigentes de máxima relevancia del partido, según publica Voz Populi, denunciaban un sistema de fraude en las primarias de 2018. Quienes firman la carta son miembros del equipo de informática de Podemos, que detallan un modelo para borrar votos a personas y círculos de militantes que se consideran críticos con la dirección. Los autores califican a la cúpula del partido de sinvergüenzas y piden una autoridad externa. No es un fraude de Podemos, es un fraude contra Podemos. Hemos podido comprobar con certeza que las 2 últimas secretarías de organización estatal han creado, mantenido y usado un sistema de fraude en estas asambleas y procesos electorales internos de Podemos. La ejecución de este sistema se ha mantenido en el máximo secreto, de modo que nadie pudiera descubrir lo que estaba ocurriendo. Este supuesto fraude del que hablan abarca varios procesos electorales. Comienza por la votación en Galicia de 2018 que perdió Carolina Vescansa. Pasa por el referéndum sobre el chalet de Galapagar, menciona también el pacto de gobierno con Pedro Sánchez y finaliza con las primarias de julio para las direcciones regionales. ¿Y en qué consistía el método del amaño? Atentos. El truco se ejecuta antes de todo y no consiste solo en sumar un puñado de votos inscritos en el último día en ese territorio, ni siquiera en restar votos para una u otra razón, sino que consiste en eliminar votantes antes del proceso y sin que ellos lo sepan. Además, en esta carta no se olvidaron de mandarle un recado a Pablo Iglesias. El buen nombre que tanta gente sigue creyendo que sí se puede, no se merece que todo lo que defendemos se vea ensuciado por un grupo de dirigentes que no creen en la democracia y a quienes solo podemos calificar de sinvergüenzas. También con este escándalo, ¿va a guardar silencio Pablo Iglesias? Ay, si Romero Robledo hubiera tenido un sistema informático a mano, lo que habría podido ser esto, pero lo tuvo que hacer manual. Ahora ya todo eso ha quedado superado. Luca Costantini, amigo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. O sea, es difícil ser más golfo, ¿eh? Bueno, en fin, es una escándalo, digamos, es una situación en la que, pues, una vez más, ¿no? Porque si ya ha habido varias denuncias sobre el tema de las primarias internas, pues claro, detalla lo que llaman un sistema de fraude. En esa carta pues se explica así como sistema de fraude. Escriben esta carta pues supuestamente informáticos del partido, ellos se definen miembros del equipo de informática de Podemos y lo repiten más de una vez y además manejan unos detalles que yo, que si cruzándolo con las fuentes que tengo y con también los conocimientos que tengo yo, pues evidentemente aquí hay un conocimiento técnico importante como para describir todos los detalles, ¿no?, del engranaje de lo que, pues repito, es un sistema de fraude, así lo llaman ellos. Tanto por la denuncia como por el carácter de la denuncia como por los órganos denunciados, lo que es más grave es que no se trata de un caso aislado, sino que parece que formaba parte, digamos, del centralismo democrático propio del partido, ¿no? Sí, bueno, yo no sé si sin como dar términos, digamos, como de centralismo democrático, que bueno, que en fin, que se remontan los años 70 cuando en contextos muy diferentes en general. Lo que es cierto es que de centralismo hay mucho, de democrático hay poco en ese caso. Por el simple hecho de que, claro, ¿qué pasa? Que aquí se ha hecho, yo creo, a través de la palabra, del neologismo de la nueva política, la idea de que con la informática se pueda resolver se pueda mejorar la democracia. Pues en realidad lo que estamos viendo en estas primarias de Podemos, en todos los varios procesos, en lo que todavía falta por salir, pero que va a salir todo, pero también lo hemos visto con Ciudadanos, ¿no?, que hubo un problema en Castilla y León, pues lo que estamos viendo es que en realidad la informática no siempre ayuda a la democracia, ni mucho menos, y que al fin y al cabo aquí lo que se ha hecho realmente es un sistema pues muy complejo, pero que impide a personas que puedan votar dentro del partido y además es tan elaborado el tema, es que aparece a esas personas que sí han votado, que si realmente, en fin, si yo no sé, ya veremos cómo acaba eso, pero para mí
pues los juzgados o juez deberían abrir inmediatamente, investigar el tema, además porque es un derecho constitucional la participación política en un partido. Ciertamente. Sí. Luca, te pregunta Teresa Gómez. ¿Qué tal, Luca? Enhorabuena por tu exclusiva. Te quería preguntar, porque te he leído hoy, estas personas, estos informáticos que han denunciado esto a través de una carta, lo han hecho de manera anónima, porque ellos incluso temen la represalia después de ver la persecución que ha habido con José Manuel Calvente, que le han tachado de, bueno, pues de lo peor de lo que pueden tachar a una persona públicamente, que es de acoso sexual y laboral. Sí, ellos explican en la carta, dicen, ¿cómo podéis entender? No queremos dar nuestros nombres, porque, en fin, por el tema de represalias, etcétera, porque, vamos a ver, en Podemos ha habido el caso de Calvente, pero en realidad también ha habido otros casos de personas, o por lo menos, vamos, fuentes y personas que siguen además en el partido, que han tenido problemas judiciales con la organización Podemos y que han incluso ganado juicios donde había falsas acusaciones de acoso sexual, etcétera. Más o menos el tema Calvente. Pero aquí la cuestión ¿cuál es? Es que esta carta se envió en julio, efectivamente, a unos dirigentes importantes del partido, en varios territorios. Entonces, claro, la carta consta, son 2 hojas, escritas, digamos, hay un texto importante, y la verdad es que es evidente que quien escribe esta carta, pues son personas de dentro de la organización que manejan unos datos y que manejan un conocimiento de la organización desde dentro relevante. Ahora, claro, como tú comentabas y como ellos mismos reconocen, no van a dar su nombre por miedo, pero que ya hayan escrito alguien de dentro ese tipo de carta con esos términos, explicando todo el sistema, realmente da la sensación de cómo el partido pues está destruyendo, ¿no?, por dentro. Luca, una última pregunta te hago y ya te dejo en paz porque es muy tarde y te agradecemos muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Concierne no tanto este asunto como en general a la atmósfera en Podemos con la acumulación de historias que tienen en estos momentos. ¿Está Podemos en condiciones de ofrecer realmente una resistencia desde su punto de vista ideológico en la negociación de los presupuestos, o por el contrario, como yo me malicio, lo que van a hacer es tratar de defender como sea las posiciones de poder conquistadas? No, Podemos, dentro del partido hay una orden clarísima que es mantenerse en el gobierno como sea. Además, porque todos estos problemas políticos y judiciales, evidentemente, pues mejor afrontarlos cuando estás en el gobierno y no fuera. Con respecto a los presupuestos, Podemos, mañana también publicamos en Voz Populi algo relevante al respecto, pero te puedo adelantar algo, vamos, más o menos. La idea es que Podemos hará lo que se suele hacer en estos tipos de negociaciones, que es mucho teatro en realidad, un poco de paripé, pero en realidad ya considera que si Ciudadanos tiene que apoyar los presupuestos para que salgan adelante y no Esquerra Republicana, pues no hay ningún problema. Aquí la clave es mantenerse en el poder como sea, así de sencillo. Me lo temía. Luca Costantini, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, compañero. A vosotros, gracias. Chao, buenas noches. Y para seguir la información de Podemos, pues Luca en Voz Populi y Teresa y Raquel también, de vez en cuando en OK Diario. Y luego está la cosa judicial, que es la que tú llevas. Novedades, porque estamos ya, O sea, esto se abre de nuevo. Sí, ahora ya, la semana que viene declara Calvente en el caso Dina Iglesias, que yo no le llamo caso Dina porque ya Iglesias ha formado también parte de esto. Además, una cosilla que no he podido recalcar antes, es que a mí esto me parece algo tremendo, porque ya no simplemente que dentro de Podemos haya una dictadura absoluta de ¿os parece bien la compra de mi soplón, no? Como hizo Pablo Iglesias, a los que os parezca a los que os parezca mal, no voy a contar vuestro voto, por lo tanto yo voy a decir que todos me habéis respaldado y que por eso me lo he comprado, aunque me lo he comprado mucho antes de que me hubieseis dado el visto bueno. Y ya no solamente esa dictadura, sino que además persigue a aquellas personas que dicen, oye, aquí no se están haciendo las cosas bien. Porque recordemos que José Manuel Calvente, que Mónica Carmona, que estos abogados que fueron purgados de Podemos, llevaban trabajando en Podemos desde 2014, que realmente creen en el partido, que realmente creían que... y que tenían una... Bueno, pues que pensaban que realmente que esto había nacido para cambiar, para tal, y se han dado cuenta, están totalmente defraudados. Y como ellos, muchos otros miembros del partido, estos informáticos que conocen esta información, que le dan miedo pues dar sus nombres, que yo creo que este asunto debería llevarse también a la justicia y que deberían denunciarlo ya no solamente de manera pública, sino también pues ante los tribunales correspondientes,
y con el caso con respecto a los tribunales, actualmente la semana que viene, como bien decíamos, viene a declarar Calvente ante el juez Manuel García Castellón, donde va a contar todo ese montaje por parte de Pablo Iglesias de unas supuestas cloacas del Estado que le espiaban, que tal, y que lo que hizo fue utilizar un asunto judicial, utilizar a la justicia, obstruir a la justicia para conseguir o para intentar conseguir parar esa sangría de votos que le esperaba. Y bueno, y con respecto a la otra causa, la de financiación irregular, se está investigando por ahora. La semana que viene no, la semana que viene declara Mónica Carmona, que fue la otra abogada purgada. Dentro de un mes y pico declararán todos los imputados, Juanma del Olmo. Después de esta declaración se decidirá si se imputa o no a Rafael Mayoral, que era la principal persona que debería estar imputada en la casa del 42, es Rafael Mayoral. No lo han hecho porque obviamente es un juez de instrucción, un juez ordinario que no podía imputarle. A mí me dicen fuentes judiciales... Que no puede imputarle porque es diputado. Exacto, y tendría que ir al Supremo, ¿no? Y a mí me dicen fuentes judiciales que lo que va a hacer el juez Escalonilla es escuchar a estas personas, escuchar al tesorero Daniel de Fruto, escuchar a la gerente, escuchar a Juanma del Olmo, y una vez que pueda reconstruir todo, va a decidir si decide imputarle y llevarle al Supremo a Rafael Mayoral. Pues la mejor situación posible para ponerse flamenco, con la negociación de presupuestos. Que como se caigan de la poltrona, se acabó. Enrique Calvet quería decir algo. Sí, al hilo de lo que han dicho Luca y Teresa, una vez más en España pasa lo mismo con la corrupción. Además de todo que parece que somos el número uno sobre todo en manca finezza, recogiendo a Luca Costantini. Es decir, es todo tan hortera, tan borrico, tan evidente, que para mí sigue siendo un misterio cómo hubo gente, como Molina a lo mejor, o Calvente, pero amigos míos, formados y tal, que se tragaron este mal remedio de partido a la búlgara financiado por los venezolanos y que votaron, y parece ser que todavía hay votantes detrás de ellos. Es que está burdo. Eso de verdad que tampoco lo veo pasando en otro país de Europa. Partido de la búlgara con V, como decía el otro. Arturo Vicente, ¿está acabado Podemos? Le dejo la palabra. Yo creo que demuestra bien vale un botón, es decir, no paran de salirles escándalos uno detrás de otro, y sobre todo es que al final no tienen un planteamiento político para este país y lo están poniendo de manifiesto. Fijaros, objetivo, lo acaba de decir Luca, mantenerse a toda costa ahí. Esto no es un proyecto político, esto no es lo que prometieron y por tanto no deberían de seguir ni un minuto más. Yo creo que sí, que está. No, pero y desde ahí trabajar para la Tercera República, más o menos la Segunda. Desde ahí destruir y destrozar, ¿eh? Efectivamente. O sea, que sí es un proyecto político, claro. No, destruir nunca puede ser un proyecto político. Puede ser un modus operandi para seguir manteniéndose en el poder a toda costa. Yo creo que ellos están perdiendo el electorado básicamente hacia dos vías. Una es hacia el propio PSOE, que claramente está obteniendo una hegemonía clarísima en la izquierda, que hace unos cuantos años no era así. Sí. Y también hacia la izquierda nacionalista, ¿no? Como hemos visto en las elecciones gallegas y en las elecciones vascas, ¿no? Y por otro lado, es decir, jugando un poco a la ciencia ficción, ¿qué pasaría si, imaginaros, por las circunstancias que están presentes, al final se produjese en este momento parece que inexistente posibilidades, un pacto entre el PP y el PSOE por los presupuestos? Es decir, Podemos, aseguro, que también seguiría en el gobierno. Es decir, y se tragaría el pacto se convertiría en el mayordomo, en el edecán, en el lacayo de Pedro Sánchez, que ya lo es, pero seguiría en el gobierno. No se van ni con agua caliente. Pero, y más después de lo que ha hecho Europea, Teresa. Eso ya le bastaría. Dice, bueno, pues si te quedas con el grano en el pompis, vale, pero ya tengo una estabilidad razonable. Una estabilidad, claro, y es lo que está un poco en cuestión ahora mismo, la estabilidad económica y social del país. Y ahí están los partidos políticos que algo tendrán que decir en esto, porque me imagino que aparte de los compromisos que tienen o de la contienda política, tienen un compromiso con sus electores y con España, ¿no? Tendrán que hacer algo. ¿Quiere usted que sigamos aquí en antena para poder dar la noticia de que el Supremo decide imputar a tal o cual personaje de Podemos?
Club de amigos, fundamental, porque así podremos seguir contando estas cosas, porque si por ellos fuera, se puede usted imaginar. Yo quiero recordarle que la primera en la que aparecieron los protagonistas de la financiación vía Irán de la productora de Pablo Iglesias, fue aquí. Fue donde vino Ribó a contarlo. Fue en este programa. Sí. Claro. Bueno, pues mire, era verdad. Y muchas más cosas de las que hemos contado y que se irán viendo. Pero necesitamos que usted nos ayude para poder seguir contándolo. Por eso el Club de Amigos, 916162464. Llame en cualquier momento, que le cogen la llamada, le cogen el número sin nadie, le devuelven la llamada y le explican cómo funciona. Es el momento de comprometerse. Mire usted alrededor y ya ve lo que hay por ahí. Club de Amigos. Mínima pausa para la publicidad. A la vuelta vamos a ver lo que está pasando con la vuelta al colegio, que hay un follón formidable en todo el país, y lo que está pasando con la guerra de Sánchez a la Comunidad de Madrid. Y además los datos económicos, en fin. Ahora volvemos. 23:31, 1 hora menos en Canarias. Vamos en la recta final del Gato al Agua a ver tres cosas. 1, la cuestión económica. 2, la cuestión del colegio. 3, lo que está pasando con la guerra a Madrid, que ha declarado el gobierno, que fue, en fin, una cosa de verdad. Creo que ha sido el consejero de Sanidad quien la haya titulado como infame. Me parece que es una buena palabra. La cosa económica. Hoy hemos conocido datos de turismo, mes de julio, y automoción. Es decir, coche, vamos, porque es una de las grandes industrias nacionales. Bueno, catastróficos los dos y hay que contarlo. Vamos a verlos juntos. Tema turismo, tema automóviles. Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística, España recibió en julio la visita de 2,5 millones de turistas internacionales, un 75% menos que en el mismo mes de 2019, pese a la progresiva apertura de fronteras tras el fin del estado de alarma. Destacan las regiones de Madrid y Baleares, que han sufrido un desplome del turismo internacional del 87,8% y 75% respectivamente. Además, el gasto realizado por los turistas extranjeros alcanzó en julio los 2.450 millones de euros, cifra un 79,5% inferior a la del mismo mes de 2019. Así, el gasto medio por turista se situó en el séptimo mes del año en 994 euros, con un descenso anual del 17,8%, mientras que el gasto medio diario bajó un 23,3% hasta los 123 euros. Por otro lado, la duración media de los viajes de los turistas internacionales fue en julio de 8,1 días, lo que supone un aumento de 0,6 días respecto a la media de julio de 2019. De esta manera, el gasto de los turistas internacionales continúa disminuyendo después de que durante los 7 primeros meses de 2020 el gasto total bajara un 72,6% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 14.291 millones de euros. Bueno, esto es una catástrofe, porque la caída de un sector que representa el 15,5% del PIB significa que un montón de gente cuya vida depende de que ese sector funcione, no porque trabaje para él, sino por el efecto de consumo-producción que despierta, también va a caer. Y exactamente lo mismo ocurre con la cuestión de los automóviles. Hemos conocido hoy la cifra de un descenso del 10% de venta en agosto. Bueno, en agosto la gente lo compra, cierto, pero es que en el acumulado del año llevamos el 40% de descenso. Y eso sí que es terrible. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos cerraron el pasado mes de agosto con un volumen de 66.925 unidades, lo que supone un descuento del 10,1% en comparación con las 74.424 unidades comercializadas en dicho mes del año pasado. Agosto es un mes en términos generales flojo para las matriculaciones porque los conductores adelantan la compra del coche para rodarlo precisamente durante las vacaciones de verano. El periodo vacacional siempre es menos dinámico en ventas que los meses precedentes. Además, la demanda embolsada de los meses del confinamiento se va agotando y los consumidores están expectantes ante la evolución de la pandemia del COVID-19 de cara al otoño. Según datos de las asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores, las entregas de automóviles en los 8 primeros meses del ejercicio se situaron en 524.706 unidades, lo que se traduce en una bajada del 40,6%. Por canales de venta, los clientes particulares compraron 37.664 unidades el mes pasado, un 9,5% menos,
y 262.249 unidades desde enero, un 33,6% menos. Además, el canal alquilador culminó el octavo mes del año con un volumen de 5.031 matriculaciones, lo que representa una progresión del 21,5%, al tiempo que durante los 8 primeros meses de 2020 acumuló un retroceso del 62%, hasta 77.782 unidades. Vicente Montañez y Enrique Calvet, dos cuestiones. Una, sobre el tema del turismo. En otros países el Estado ha pagado parte de la estancia. Una bobada, pero una bobada que ha estimulado a la gente a ir. En Italia, por ejemplo. Sobre la cuestión del automóvil. En España teníamos, ya de antes de la pandemia, una política que objetivamente al sector lesionaba, porque privilegiaba los eléctricos frente a lo que consume la mayor parte de la gente común, ¿verdad?, que son los diésel y tal. ¿No sería el momento, y esta es la segunda pregunta, de rectificar esa política, visto lo visto, y cómo está cayendo ese sector? Vicente, Enrique. Vale, empiezo por la segunda, si quieres. Yo creo que sí, claro que habría que rectificarlo. Entre otras cosas, porque de donde no hay es difícil sacar. Entonces, dado que no tenemos dinero, es que no sé si son conscientes, dado que no tenemos dinero, no parece demasiado sensato en pro de, bueno, pues esta progresía aquí de los coches eléctricos y de todos estos lobbies y demás. Yo creo que se puede esperar perfectamente, hombre, por lo menos a que tengamos dinero, ¿no? Y algo muy importante sobre esos datos, quiero destacar la caída del 62% en los vehículos de renting. Quiero recordar que básicamente esos son los vehículos de las empresas. Esto lo que pone de manifiesto es otro indicador más claro. Cierto. Atención, las empresas, que ha caído el 62% las compras para las empresas de renting. Es un dato nuevamente más alarmante, si cabe, del 40% que ya lo es. Y en referencia a lo del tema del turismo, por supuesto, si es que lo que teníamos que haber hecho, lo que se tenía que haber hecho es al salir al rescate del tejido productivo, y el turismo es un tejido productivo importantísimo. Entonces, cualquier medida que te permita incentivarlo, dos, que te permita ofrecer un turismo seguro, es decir, posicionarte en un nuevo escenario cara a tus posibles clientes. Aquí no se ha hecho nada. Es más, fuimos los últimos en abrir las fronteras. De hecho, muchos empresarios, precisamente en la zona de Baleares, que es una de las que sale francamente mal en la película, es que decidieron no abrir. Y te voy a decir una cosa, y eso que puede parecer una insensatez, desde el punto de vista de mantenimiento a lo mejor de alguno de los negocios, puede que llegue a ser incluso lo más sensato con las cifras que estamos viendo. Mañana, por cierto, estaremos, si todo sale bien, con los empresarios turísticos de Magaluf, que ha hecho una concentración contra el gobierno balear, porque es que no se ha hecho nada, efectivamente. Enrique Calvet. Sí, estando de acuerdo con lo que he dicho, por lo tanto, un poco muy breve esta vez. Lo de los automóviles es una catástrofe. En el sector turístico se podía haber hecho mucho, y sobre todo se podía dejar de hacer una barbaridad de errores. El otro día sacaba una revista, creo que extranjera, España, el apestado de Europa. Es decir, claro, si tú has dejado que se cree esa imagen, ¿quién demonio va a venir aquí? Hay que hacerle un monumento a los 15% que han venido. Eso es cierto, pero tenemos que decir una cosa: o nos flagelamos cada día porque cada día va a salir algo mal. La política, la energía, el transporte, espero que la agricultura no, pero si no es la agricultura, el ocio, etcétera, todo se ha caído, es evidente, y estamos tocando fondo. Sabemos eso, sabemos o a lo mejor deberíamos saber cuáles son los responsables. El gobierno, como hemos dicho, de ineptos, sin duda alguna, la ineptocracia, pero también un Estado fallido, es decir, unas estructuras que están fallando. Por favor, en vez de cada día digámosle a los españoles, reaccionad y saquémonos de encima lo que nos impide seguir subiendo. Un pequeño apunte nada más. Es decir, y si no se toma ninguna acción orientada a buscar aplazamientos de deuda, directamente todo esto se va a transformar en desempleo. Pero va a ser lineal, en estas proporciones. Es decir, empecemos a pensar que vamos a tener por encima de un 30% de desempleo, y eso sí que es insostenible. Insostenible, vamos. Arturo Moreno. Bueno, en estos 5 meses que llevamos de pandemia han caído en España 90.000 empresas, ¿no?
España dedica aproximadamente, para apoyar a su tejido empresarial, ha dedicado en esta crisis el 11% del PIB, es decir, 6 veces menos que Alemania, sí, que ha dado ayudas hasta por el 60% de su PIB, y Francia el 23%, el doble que España, ¿no? Incluso Italia también tiene el 17%, es decir, que esa llaga que tenemos ahí, que es la caída de las empresas, que fundamentalmente está también motivada porque que las empresas españolas tienen un tamaño muy pequeño, las pymes... Claro, no tenían pulmón financiero, no han podido capitalizar nada. Que no han podido capitalizar, y además muchos son pequeños negocios, que muchos además dependiendo de lo que es el sector turístico hostelero, claro, ¿no? Que son los que las están pasando verdaderamente canutas, y que es parte esencial de nuestro tejido productivo y además de nuestro proyecto de España, porque por mucho que pensemos, y habrá que hacer muchas cosas relacionadas con la digitalización y con el I+D y con el cambio climático y lo que quieras, pero ahora lo que hay es esto. El turismo, es decir, la calidad de vida de España y todo esto es un proyecto tal. Entonces nosotros tenemos que 12% de turismo, del PIB, que es el turismo, el 10% que es la automoción. Yo creo que el coche eléctrico al final es un tema que se va a ir imponiendo, y sobre todo crea unas grandes dudas para el que se quiere comprar un coche, es decir, me espero un poco más a que esto esté más claro, porque si me compro un coche ahora de gasolina, resulta que a lo mejor dentro de 2 años ya no vale para nada, etcétera. No se sabe muy bien y hay un lío tal. El 10%, el otro 10% es el sector agroalimentario, que es el único que se ha mantenido con cierta pujanza y ha mantenido y ha salvado un poco los muebles. Y el otro 10% es la construcción, y hay una propuesta muy interesante de Ana Patricia Botín, que no sé si habéis leído hace tiempo, cuando la cumbre de empresarios, diciendo que había que ella proponía dar un aval del 20%. Hay 1 millón de jóvenes que no se independizan y que no pueden comprarse un piso porque no pueden dar la entrada, ¿no? Entonces, que el Estado avalase hasta el 20% de eso. Es una forma que yo creo se creerían, bueno, según la propuesta de esta señora, que me imagino que estará bastante documentada porque tiene mucha gente detrás, es decir, hasta 1 millón de puestos de trabajo, y generaría que la rueda económica, pues hay que buscar ideas, o sea, lo más subversivo son las ideas, y hay que ir a por ellas, ¿no? Y dejar de estar en el pasado, porque el pasado realmente no contribuye al futuro. La idea es igual es buena, pero a mí eso de que un banco le diga al Estado que avale a alguien, sí, me produce una ternura. Claro, pues, que no te cuento, Javier, lo que están haciendo Francia, Italia, y que están pagando directamente los sueldos, o el Reino Unido. Es el tema, efectivamente. ¿No? Eso sí. Don Enrique, que nos vamos al cole. Venga. Voy a decir una cosa, que lo ha dicho muy bien don Arturo, ¿no? Que hay que, mira lo que está ayudando Francia, mira lo que está ayudando Alemania. Francia y Alemania están haciéndolo mejor sin duda, pero están intentando recuperar, y la gente está soñando con volver a lo que era de la famosa normalidad, la anterior. Están intentando recuperar la dinámica que tenían antes y su tejido industrial. España, en mi opinión, necesita replantear y reformas radicales, incluso en los sectores, como decía muy bien don Vicente. Por ejemplo, el sector de la automoción. Pues tiene que replantearse si tiene que ser la primera en lo del coche eléctrico, o si cuando esté muy maduro, según el ciclo de Vernon, en otros países, pues entonces nos meteremos. Y así lo mismo en el turismo, tiene que replantearse a lo mejor algún tipo. Es decir, España tiene más problemas que Francia y que Alemania. Nos vamos a la publicidad, porque uno de los problemas que tenemos es el cole. Más que nadie también. Y después de unos minutitos, que van a ser muy pocos, vemos exactamente por qué y qué es lo que se puede hacer. (23:47). ¿Me ha visto usted esta cara así como porque estamos hablando del ministro de Universidades, de Manuel Castells, y uno no puede hablar de Castells con otra cara que no sea esta. Vámonos al cole. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer veíamos lo que se está haciendo en Europa. Nos lo contaba Patricia Tenorio. Hoy Patricia Tenorio nos cuenta lo que se está haciendo en España, o lo que quieren hacer, que ya veremos. ¿Qué es esto? Si sus hijos vuelven al colegio, sepan, no ha sido labor de ella ni tampoco de este gobierno, sino que han sido las comunidades las que se han visto obligadas a elaborar el plan educativo de este curso que empieza en España. En vez de tener un plan, tenemos 17 distintos, uno por autonomía, primeros de septiembre, y empieza a prepararse el nuevo curso en esta inusual vuelta al cole con algunas medidas sí comunes. Vean, son estas. En primer lugar, crear grupos de convivencia y tener siempre los mismos compañeros y docentes, sobre todo en infantil y primaria.
Fuera de los grupos se tendrá muy en cuenta la distancia de 1,5 metros y el uso de mascarilla para los mayores de 6 años en todo momento y en todos los lugares del centro educativo. Algunas comunidades han anunciado que ampliarán el equipo docente para tener menos alumnos por aula. Veremos si el Ministerio concede ayudas. Y por último, el objetivo de todos es la presencialidad, aunque ojo, también se contempla alternarlo con clases online y si empeorara la situación sanitaria, todo sería virtual. Y si miramos ahora el mapa por comunidades, la Comunidad de Madrid inicia el curso el próximo 8 de septiembre. La incorporación de los alumnos se va a realizar por cursos. En el aula baja el ratio de alumnos, va a ser más bajo, 20 en primaria y 23 en la ESO. También van a hacer pruebas PCR a todos los profesores. En Cataluña comienzan el 14 de septiembre. Las clases de primaria no podrán superar los 20 alumnos y se hará 500.000 de pruebas PCR a profesores, alumnos y familias. Y también otras 20.000 pruebas diarias desde el 9 de octubre. En la Comunidad Valenciana, el 10 de septiembre es su fecha de vuelta y algo muy importante, los padres firmarán una declaración responsable con la que no podrán llevar a sus hijos a la escuela si presentan síntomas de COVID y una fiebre superior a 37,5. El inicio del curso en Andalucía será el 10 de septiembre, se van a hacer pruebas a todos los docentes y las entradas y salidas de los centros se van a hacer de forma escalonada. Y por último, en Canarias comienzan el 9 de septiembre, van a realizar pruebas PCR a profesores y alumnos en grupos burbuja y añaden la posibilidad de desdoblar cursos por las tardes en la ESO si fuera necesario. Diversidad de planes, de itinerarios a seguir en esta educación inmersa de lleno en la incertidumbre por la crisis sanitaria. Bueno, vamos a ser comprensivos. Es decir, es verdad que, puesto que el virus no sacude igual en todas partes, tiene lógica que en cada sitio pues, se organicen de una forma o de otra. Bueno, puede tenerla. Es verdad que todas estas medidas, vistas unas y otras en su contexto, pues también tienen sentido. Bueno, es jugársela, pero, en fin, algo habrá que hacer. Ahora bien, lo que realmente llama muchísimo la atención es la deserción por parte del Ministerio de Educación en todos estos días, porque si yo no recuerdo mal, lo que hizo fue convocar una reunión para el 27 de agosto, ¿verdad? Es decir, y además aquello acabó como el Rosario de la Aurora, es decir, nadie ha tomado aquí una determinación, ni un liderazgo, ni un nada. Sí, a mí me preocupa que no sé lo que va a pasar en Chamberí Sur, que es la única cosa que me preocupa. No, es lamentable que no haya habido un... Vamos a ver, se podría haber copiado de Alemania si nosotros no somos capaces, que tiene sus Länder y cada Länder tiene su eso educativa, pero vamos, el gobierno, Merkel, que es muy respetado, pues has dado un marco de actuación, unas ayudas cuando ha sido necesario, etc. Pero aquí, vamos, la idea de fragmentación y arréglatela con lo que puedas, que es de por sí injusto, porque no todas las autonomías pueden lo mismo, pues no tienen las mismas infraestructuras, por razón histórica, no tienen el mismo dinero, es profundamente injusto, lo que hace es un desproteger y un desamparo absoluto. Ha anunciado, por cierto, hoy la ministra Montero, María Jesús, no sé cuántos miles de millones para la educación y tal, que no sé dónde los va a sacar y que va a ser, pero ya, o sea, el ya de este gobierno es un ya elástico. Ya. Sí, como la renta mínima de inserción, que después ahí es 0,5. ¿no? Vicente, Teresa. Sí, a lo último, la respuesta es no hay. No hay. Dinero no hay. Bien, vamos a ver, han tenido 3 meses para planificarlo. Es decir, 3 meses que se sabía que esto iba a pasar. Mira, en cualquier empresa, en mucho menos tiempo, han planificado las acciones que van a tomar a la vuelta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos señores no han planificado absolutamente nada. Ya no te digo si tienen un plan de contingencia. Es decir, ¿qué sucede si esas medidas no funcionan y hay que llevar a los niños a su casa? ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Han tenido en cuenta plataformas de e-learning? Ya tenemos una experiencia, porque, hombre, yo la primera vez puedo decir, hombre, no conocíamos el calado, no, ahora sabemos hasta dónde se puede llegar. No han planificado nada. Es decir, es que el problema
no es ya en sí que lo traspasen a las comunidades autónomas, es que lo traspasan a las comunidades autónomas porque no tienen nada previsto. Como si las comunidades autónomas, que son poco más o menos el hermano pequeño de los otros, lo fueran a tener. ¿Y qué tenemos? 17 ñapas una detrás de otra, sin planes de contingencia en ninguno de los casos, y que muy probablemente va a acabar convirtiéndose los colegios en un claro vector de contagio. Pero no es que lo diga yo, es que lo están diciendo ya los médicos. Teresa. Y yo creo que lo más llamativo de todo esto no es que no solamente no hayan hecho los deberes, ¿no? Es que además han tenido la cara dura de irse de vacaciones, de descansar, porque estaban muy cansados, y han vuelto de las vacaciones, obviamente, sin haber planificado absolutamente nada, cuando realmente se tendrían que haber quedado esos días que han estado en la playa y que han estado descansando, justo diseñando pues un plan para la educación y para que realmente sea compatible la situación actual de crisis sanitaria que vivimos con continuar con el ritmo normal de los estudiantes. Ya no es simplemente esa dejadez, o sea, ya el no haber traído un plan, sino es que además ha tenido cara dura de irse de vacaciones y adelanta las vacaciones un día. Sí, es una cuestión de decoro, ¿verdad? Sí, es una cuestión de decoro. Sí. Es decir, claro, todos podemos entender lo complicado que es esto. Es decir, fallaste la primera vez y en una situación de estas, si fallas la primera vez ya quedas condenado a andar detrás de los acontecimientos y que por tanto todo lo que hagas sea incongruente. Bueno, pero hombre, por lo menos guarda un poco las formas después, ¿no? O sea, que parezca que estés preocupado, ¿no? Sí. Pero es que no. Este es un tema crucial, es decir, que todos los gobiernos europeos han dedicado mucho tiempo a esto, ¿no? A preparar la vuelta al cole, ¿no? Y aquí, sin embargo, yo creo que el gobierno, como en otros casos que hemos visto antes, lo único que ha intentado durante este tiempo es traspasar la pelota, la culpa la responsabilidad de quién tiene que organizar la vuelta al cole a las comunidades autónomas, en este caso, como en casi todo, ¿no? Y tal. Yo creo que, de todas formas, es una buena noticia que se haya propuesto, que haya una sensación de una respuesta social de que los niños tienen que ir al colegio. Lo siento mucho, hay una pandemia, hay que convivir con ella, pero el mundo no se puede paralizar. Es decir, la educación es el gran instrumento de igualación, es el gran instrumento de igualación, de igualdad de oportunidades, de todo esto. Se pueden producir unas brechas sociales que al final siempre pagan los mismos, que es fundamentalmente la gente que tiene menos medios, y desde luego la brecha digital también, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parece que hay que es decir, el futuro del país, la educación es un arma cargada de futuro, ¿no? Y yo creo que el futuro del país está en esto. No podemos hacer una dejación de la responsabilidad ni como padres ni como país y decir que bueno, pues que esperemos a que pase la pandemia y que los niños pierdan el curso, ¿no? Porque entonces el atraso que va a tener este país va a ser enorme, ¿no? Y ahí está todo, es decir, que ahí van a estar las desigualdades, que la economía, el desarrollo de las posibilidades personales de cada uno, el ejercicio de la libertad, el sistema de valores, está todo ahí. Entonces, bueno, a mí me parece que ir al colegio y con todas las precauciones que sean, que va a haber muchos brotes de contagio, va a haber escenas, me imagino, de cierto pánico a nivel muy local, muy tal, pero de gente que diga que, bueno, me saco a mi hijo inmediatamente porque me han dicho que se han contagiado 3 en el colegio, tal. Hay que aguantar de pie esto, tienen que aguantar los padres y es por el bien de ellos, de las familias y de España también. Pero mira, Arturo, permíteme que no esté muy de acuerdo, sí que indudablemente, claro que es por su bien, pero yo no me pongo como padre, que indudablemente creo que lo que más queremos es a nuestros hijos, y cuando yo tengo un gobierno que no ha planificado absolutamente nada y que no me merece ninguna fiabilidad, es que yo no me creo nada de lo que están diciendo, porque no se muestran como creíbles, porque lo primero que uno tiene que ser es previsible y haberlo planificado, y no hay nada previsible. Con lo cual, es decir, esto realmente es pedirles un compromiso muy fuerte a los padres cuando quienes son los encargados de llevar esto a cabo y de ofrecer esa seguridad, igual que pasa en el turismo, igual que ha pasado en otras cosas, ni lo han hecho y se han ido de vacaciones. Los centros educativos van a tener la responsabilidad al final. ¿Los centros educativos, perdón? Que van a tener la responsabilidad, es decir, esto va a estar muy fragmentado, claro, se trata de van que a ser los propios todo el colegios mundo, los que van a tener que organizarse. Claro, ¿Es así? Hay que buscarle responsabilidades a todo el mundo para que este gobierno sea el único que no tenga responsabilidades de nada. Pues mira, lo siento, pero no. Aquí hay un responsable claro, eso está que claro. es Yo es lo el primero gobierno central. Que he dicho.
Claro. O sea, que... Enrique, Teresa, últimas palabras de por hoy. Admitamos que esto ya es un país federal y que está dada la educación y tal, cosa que no figura en la Constitución. Pero bueno, admitamos. Tenía que haber estado la señora Celaá y el señor Illa todas las semanas de julio y de agosto, como me han dicho, reuniéndose con los distintos consejeros y decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual. Bueno, técnicamente no puede haber más de 20 niños por 50 metros cuadrados. Entonces viene Extremadura y yo no tengo bastantes colegios, bastantes profesores. Entonces yo he estado, digo, te construyo unos barracones de urgencia y ya veremos qué tal, y hago movilidad de profesores, lo que sea. Eso es organizar un Estado hasta federal, que yo no lo quiero para mi país, pero por lo menos eso no han sabido hacerlo. No. Y lo último que quiero decir, yo creo con Arturo que una cosa que está demostrando esta pandemia es que la presencialidad en las escuelas, por supuesto, y en las empresas es indispensable la mayor parte del tiempo. Teresa. Sí, yo quería, espero que esto, imagino que al final, como bien dice Arturo, quien lo va a tener que resolver van a ser los responsables de los colegios, lamentablemente, ¿no? Pero que se pueda llevar de la mejor manera posible, pero volvemos a la situación, a mí esto me recuerda mucho a la situación de marzo, ¿no? Como tantas veces hemos recordado, que al final no hemos aprendido absolutamente nada de esta crisis. Seguimos actuando improvisando y sin tener ningún plan sobre la mesa. Esto seguramente es lo peor. En fin, señores, Vicente, Arturo, Enrique, Teresa, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en El Gato al Agua. A ustedes, como siempre, de verdad, gracias mil. Mañana, a partir de las 12:30, sigue la marcha aquí en esta casa con María Durán, después Javier Orcajo, Fernando Paz, Alba Vila y un servidor después. Que descansen, mañana más.